¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Miren, hace algunos días hubo un infeliz cumpleaños. Que los cumplas infeliz. Cumplió 3 años la ley de alquileres, uno de los fracasos más estrepitosos de la política. Sí, digo bien, de la política. Fue creado básicamente por un diputado de, en entonces llamaba Cambiemos. Se votó ampliamente todo el arco político. No todo el mundo, pero fue ampliamente aprobado. El problema es que 3 años después es un desastre la ley de alquileres. La ley de alquileres básicamente es lo siguiente. Una bomba. ¿Qué destruyó la bomba? 250.000 unidades salieron del mercado. Voy de vuelta. La ley de alquileres fue una bomba que cayó sobre la oferta y hay 250.000 unidades en todo el país que ya no están más ofrecidas para resolver eso que es un derecho, que es el derecho a la vivienda, el derecho habitacional. Queriendo arreglar, rompieron. El Estado presente, pero para arruinar. ¿Cuál es el punto aquí? Que rápidamente empezaron a ver que no funcionaba y ese Cambiemos, hoy Juntos por el Cambio, empezó a tener iniciativas para reformular la ley, para cambiarla. En última instancia, si había que derogarla, lo quería hacer. Ahí se plantó muy fuerte el kirchnerismo y la izquierda y están siendo inflexibles. 3 años después, queriendo equiparar el balance de fuerzas entre propietarios e inquilinos, sigue costando conseguir un departamento. Se sabe que hay gente que reserva prácticamente sin ir a ver. Hay mucha gente que retiró, que tiene una propiedad, la retiró porque tiene miedo a que si no le pagan no se puede desalojar. Las renovaciones, ustedes saben, son anuales, es imposible calcular en un país que está al 120, 140 de inflación. Fíjense ustedes la velocidad de la inflación y la lentitud para resolver un problema que además es transversal, les diría, a los votantes, tanto de Juntos por el Cambio y sobre todo de la izquierda y del kirchnerismo. ¿Cuál es la novedad de hoy? Que hoy, después de más de 70 días inactivos, sí, 70 días sin sesionar, sesionó diputados. ¿Y qué pasó? Ahí hubo una propuesta con un matiz de chicana de Juntos por el Cambio de ¿por qué no derogamos ahora mismo la ley de alquileres que sabemos que no funciona? En rigor, no tenía Juntos por el Cambio los diputados suficientes si hubiera aceptado el kirchnerismo y otros bloques derogar la ley. No lo podían hacer, pero era una invitación a reparar esto que está roto y es sumamente grave. La verdad es que el kirchnerismo viene resistiéndose a tratar esta ley o a modificarla. Tanto es así que les quiero mostrar los argumentos del kirchnerismo y de la izquierda que ni siquiera son capaces de comprometerse hasta ahora, que son 8 y 6, hasta ahora no estaban comprometidos con una tentativa de fecha del 23 de agosto en donde Juntos por el Cambio y otros bloques, el peronismo federal y otros más, van a intentar bajar al recinto y derogarla. Pero fíjense ustedes lo que decía el líder de los diputados del kirchnerismo. A ver, ahí lo tienen ustedes a Germán Martínez. Un tema de esta sensibilidad no puede abordarse de modo electoral. Yo respondo, ok Martínez, ni hoy, pero tampoco el mes pasado, ni el mes anterior, ni el año anterior, tampoco quieren poner fecha. No es todo lo que dijo Martínez. Vamos con lo siguiente, que es: no vamos a acompañar porque no vamos a dejar a los inquilinos a que vayan a una negociación completamente asimétrica. ¡Qué loco! ¿Recuerdan cuando en este programa decimos que la evidencia no modifica la creencia? ¿Saben cuál es la asimetría real hoy? Que hay inquilinos y no hay propiedades. El inquilino ya no tiene ni siquiera con qué amargarse porque no hay un dueño malo que le cobra lo que quiere o le hace el contrato que quiere. Directamente no hay dueño porque no hay propiedad. Las retiraron. ¿De qué está hablando el kirchnerismo? Realmente no se entiende. Hay una disociación
de la realidad que es impactante. Y quiero mostrarles lo que dice la izquierda también. Ahí está Miriam Bregman. Lo que se pretende es dejarle las manos libres completamente al mercado inmobiliario. El mercado ya habló, diputada, y lo que dijo es: no hay para nadie, ni para los inquilinos, ni para los dueños. Esta ley transversal que el kirchnerismo está obturando y la izquierda llena de prejuicios, creyendo que están equiparando, porque vos me decís, si es tan visible que esto no funciona, ¿no ganan ahora frente a las elecciones teniendo flexibilidad y agilidad para modificarla y beneficiar a tantos miles de argentinos que además son votantes del kirchnerismo, que además son votantes de la izquierda? No, creen, y esto es lo que te dicen cuando vas a averiguar, creen que con esta ley, aunque no funciona, equipararon los derechos de los inquilinos con los derechos de los propietarios. En el manual teórico creen haber conquistado derechos, aunque sea una bofetada lo que les muestra la realidad, inconmovibles. Recuerdo, fecha tentativa al 23 de agosto. ¿Lograrán revertirlo? Final incierto. Una vergüenza, cumplió 3 años. Acompáñenme. Voy a saludar a Lucía Salinas. Hola, ¿Qué tal? Lucía. Muy buenas noches. A Pablo de León. ¿Cómo te va? A Jessica Bossi. Buenas noches. A mucha gente hoy. Está Osvaldo Bazán. ¿Qué tal? Buenas noches. Y está Manu Jove. Buenas, ¿cómo están? Dije 23 de agosto. Esta ley tan representativa, tan fracasada, tan una vergüenza. No me gusta hacer periodismo de adjetivación, pero si que te gusta el periodismo de adjetivación es hoy, con este tema. Realmente es. ¿Qué va a hacer el kirchnerismo, suponés? Les voy a preguntar a todos. ¿Qué va a hacer la izquierda? ¿Lograrán el quórum? ¿Qué puede pasar? Para entender lo que va a pasar hay que mirar qué firmaron, qué ya dijeron cada uno de los bloques. Y básicamente hay 2 dictámenes. ¿Qué es lo que se lleva al recinto para una votación? Se vota un dictamen que es un texto. El kirchnerismo, con 40 firmas, propone dejar la ley como está y algunos cambios que tienen que ver con quien alquila o el inquilino, dar algún tipo de beneficio, pero no propone cambiar lo troncal de la ley que hoy se está criticando, que generó, la verdad es que no exista oferta en el mercado de alquileres y que perjudique a todos por igual. Entonces, el kirchnerismo lo que va a hacer es defender esto. Y por otro lado, la oposición se reunió en un segundo dictamen que modifica el contrato, la cantidad de años, cómo se hace el ajuste, que vuelve a ser un ajuste más seguido semestral. Tiene 39 firmas, con lo cual, si van al recinto, bueno, va a ser una pelea difícil para la oposición de lograr el número para sancionar, dar media sanción en realidad a la ley y pasar al Senado de la Nación. Resumo, es muy difícil para la oposición impulsar, más allá de que además de Juntos por el Cambio, hay otros bloques que le darían el ok. Y en una sesión especial, para juntar el quórum, el kirchnerismo le va a decir, ¿ustedes quieren tratar esto? Bueno, consigan los 129 que se sienten en el medio de la campaña electoral y que avancen con esta sesión que ellos, ya lo dijeron porque ya lo firmaron, no apoyan el cambio. Es impactante. Yo hablé de que cayó una bomba en forma de ley y destruyó 250.000 unidades que ya no están disponibles. Sin embargo, es inconmovible la posición de algunos bloques. ¿Pablo? Me pasa que Jessica se tomó un trabajo prolijo de detallar números y todo eso, pero los dirigentes políticos no hacen eso, hacen demagogia electoral. Entonces, unos ponen sobre la mesa discutir esto, que es válido, pero hay que hacer una autocrítica. El proyecto que se aprobó fue de Daniel Lipovetsky, hoy candidato a intendente de Juntos por el Cambio en la ciudad de La Plata. Y el kirchnerismo no va a modificar una coma de esto porque hace demagogia diciendo defendemos a los inquilinos y toda una cuestión de demagogia. Si miraran bien eso, lo peor que podrían hacer para los inquilinos es sostener esta ley que cuando vos, porque vos firmás contrato por 3 años, cuando al año te viene la renovación, es un masazo, porque vos estás pagando 100 y pico de alquiler. Si pagás 100 pasás a pagar 210. Si pagás 80 pasás a pagar 170.000. Y en la economía de cualquier persona es una bomba eso. Entonces, como todo en este año está teñido de lo electoral,
todo va a quedar en la nada. Es la 5ª sesión en el año de diputados y todo está viendo. Cada uno de los que están ahí tiene un interés en la próxima elección y es así. Manu Jove, vos estuviste además en el Congreso. Estuvimos ahí y la sensación que inmediatamente uno, con la que se encontró de frente, esta idea que sabemos y escuchamos surgió de algún focus group, de algún estudio que hizo o que encargó algún político y que después se empezaron a repetir como un dogma, por lo menos en algún sector, del circo sin público, esta idea de la política alejada de la gente, lejos de los problemas reales. No solamente que no se trató de la ley de alquileres, es cierto, como vos planteabas al principio, como también decía Pablo, Juntos por el Cambio puso sobre la mesa o sobre tablas en lenguaje legislativo tratar el tema cuando sabía que iba a pasar esto justamente. Parte también de Circo Sin Público y parte efectivamente de Circo Sin Público fueron por lo menos unos 45 minutos, casi una hora, de una discusión absolutamente técnica legislativa de cuestiones de si apartamiento, de reglamento sí, si apartamiento no. Una discusión que después de 70 días de no sesionar, de ser una 4ª sesión en el año, y la tercera en la que se iban a tratar temas, porque 2 fueron meramente informativas, con lo difícil que es juntar una sesión en un año electoral, porque con cada uno de los que hablas, y escucharemos algunas voces, te reconocen que lo complejo es convocar, o sea, efectivamente que haya algún tipo de agenda de consenso de un año electoral, porque básicamente no hay consenso de ningún tipo y cada uno intenta exponer eso. Bueno, lo que pasó un poco en la Cámara de un lado y del otro fue que volvieron a exponer esa diferencia para alimentar ese gran circo sin público y para no resolver con un tema en el medio que, por supuesto, afuera había gente reclamando por otra cuestión que son los créditos UBA, pero el tema de la vivienda, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, donde pasaba todo esto, lo del Congreso, está muy prendido en la agenda y lo sabemos. Pero la agenda real es una cosa y después la endogamia de cada bloque político es otra cosa. Es una cosa sorprendente de observar, ¿eh? Es interesante esto que decía Pablo de que están haciendo demagogia. Lo que pasa es que no saben hacer demagogia. Lo que nos enteramos es que ni siquiera saben hacer demagogia. Porque la demagogia que podrían hacer es sacar esta ley y decir, señores, todo debería ser mucho más sencillo, como fue siempre, mucho más sencillo. Hay cosas en las que hay que proteger al locador, hay cosas en las que hay que proteger al locatario, y lo demás, que se pongan de acuerdo con ellos. Pero nuestros dirigentes, que son demagogos, no saben hacer demagogia. Sería bueno que aprendieran. Que antes no había ni siquiera, antes no había una regulación. O sea, se inventó esta regulación que terminó siendo contraproducente. Y yo estoy diciendo lo que dice Manu. Está claro que lo de hoy fue una cuestión electoral. Ahora, es la herramienta que tiene la oposición para presentar temas que si no de otra manera no estarían. Hoy estamos hablando de eso. Sí. Porque justamente se planteó en el recinto. Claro. Y es un tema que le interesa mucho más a la gente que quizás una discusión de la interna de un espacio político. Sin duda. Seguro. Entonces, eso seguro. Entonces, ¿lo hicieron sabiendo que el efecto iba a ser negativo? Efectivamente, eso es así. Ahora, estamos hablando de eso porque lo hicieron. No, pero Jessica, yo sabes que creo, porque los diputados o los senadores, yo no estoy en contra de la política, no soy antipolítico, dicen que no trabajan nada más que en la sesión, sino que trabajan en las comisiones. Y esto es cierto. Y el diputado que trabaja bien, tiene gente que trabaja bien, el que trabaja mal y no va, no va. Ahora lo que digo es, si vos quisieras resolver el problema para mí, lo haces en las comisiones. Pero ya haces está, Pablo, ya se firmó todo. Haces un proyecto en que lo firme. Lombardi fue el que presentó esto hoy, con un peronista, con uno de Schiaretti, con uno de la izquierda. Nadie hace eso, porque nadie se va a poner de acuerdo. No se van a poner de acuerdo, van a decir Lombardi, es uno de la mesa chica de Patricia Bullrich. ¿Cómo voy a votar con él? Ese es el problema en un año electoral. Pero piensan distinto también. Respecto de los Cuando votaron esta ley, votaron todos. Incluso esta ley mala es importante lo que dice Jessica. Incluso dentro de cada gran bloque, en los subbloques hay miradas distintas respecto a esta ley, que también termina siendo un problema para efectivamente la resolución de la ley de alquileres o de la cuestión de los alquileres. Ahora también algo, tuve mucha charla con diputados en Cámara y parte vamos a ver ahora, y cuando uno reclama por esto, por los 70 días que pasan sin sesionar, porque no hay forma de ponerse de acuerdo, todos te recuerdan lo mismo, es el Congreso que votan ustedes, que votamos todos, es el Congreso que forman los argentinos, casi como una chicana, pero también es cierto, y uno se olvida, porque están ahí para la lista. Espérese. No tiene nada que ver. Espérese, jovencito. Ahora lo vamos a escuchar. Espérese, jovencito. ¿A qué está en un ahora hay gente incluso... políticos acusando a la gente, nosotros somos el producto de ustedes. ¿Para qué me votaste? ¿No sabés cómo me pongo? Claro. Bueno, ustedes lo van a escuchar a continuación. Bueno, veámoslo porque no puedo querer, dale. Cuesta ponerse de acuerdo un año normal, año impar, más difícil, ¿no? Diputada, ¿cómo se le explica a la gente que está pendiente del tema de alquileres, por ejemplo, y no se trata en el recinto? Bueno, hoy intentamos nuevamente tratarlo, no hubo acuerdo. La modificación de la ley de alquileres se trató
sobre los últimos meses del gobierno de Macri en diputados. No lo tratamos nosotros. Bueno, el kirchnerismo es esto. El kirchnerismo no quiso tratar la de alquiler. Es una ley que beneficia a la gente, el kirchnerismo no la quiere tratar. Nosotros en Juntos por el Cambio creemos que la emergencia habitacional es sobre todo la de la ley de alquileres. Y nos hacemos cargo de que fue un error nuestro. Yo no estoy de acuerdo con derogar, sí contratar la ley. Derogar la ley implica dejar en un vacío y que cada uno se arregle como puede y los inquilinos van a quedar muy complicados. Lo que estamos proponiendo es que nos abran el recinto para que el debate se dé de cara a la sociedad. Hay mucha demagogia alrededor del tema de la vivienda y el tema de los alquileres no escapa a eso. Hay que modificar la ley de alquileres, sí, pero los cambios que se proponen en el recinto son contra los inquilinos, no son a favor de los inquilinos. Bueno, esto es el Parlamento, esto es lo que votaron los argentinos. Así que trataremos de buscar consenso. Muy difícil, porque nosotros no vamos a votar casi nada de lo que ellos proponen y ellos no van a votar nada de lo que nosotros proponemos en los temas sustantivos. Para colmo, no se juntan tan seguido acá en el recinto, ¿no? No, pero si la acusación es de no trabajar, la verdad que se labura, por lo menos yo laburo un montón. Se complica, yo vengo todas, tengo asistencia perfecta y trato de que esto sea de verdad. Logramos que se sesione ahora, obviamente, con todas las complicaciones y que por lo menos demos una señal de cara a la cantidad de problemas que tiene la gente. Creo que los de la Libertad Avanza están cerca a ustedes en la ubicación del recinto. ¿Los vieron hoy? ¿Estuvo hoy Milei, por ejemplo? Físicamente estamos cerca, en este punto estamos muy lejos también, no vienen casi nunca o vienen y se van todo el tiempo, jamás permanecieron desde que asumieron hasta ahora una sesión completa. Bueno, lo que vemos es, estamos hablando de una ley de alquileres, que no es una ley que debería estar especialmente ideologizada al punto tal de que te la come la grieta también. Porque es transversal. Pensar que dueño rico, inquilino pobre, es de una infantilización que nos tomaría el pelo. Sin embargo, algo de eso está ocurriendo y es el propietario, es el rico que fuma habanos y desprecia al de la clase trabajadora. En este esquema... En este esquema primario está funcionando un sector de la política que está obturando incluso lo que es evidente, que es que el inquilino está jodido. Ahí en lo que escuchamos, Diego, de alguna manera dos confesiones, dos sinceramientos, quizás a Fernando Iglesias lo conocen un poco más, que decía, ni nosotros vamos a votar lo que ellos propongan, ni ellos van a votar lo que nosotros propongan. Que ahí es donde está la cuestión, ahí es donde me parece que está la complicación más importante en esa grieta que se traslada y se traduce de forma tan concreta en el Congreso. Y el otro escuchamos a Marcelo Casareto, un diputado de Entre Ríos, quizás una cara menos conocida, un hombre que había sonado incluso, por ejemplo, para ser el vice de Scioli, si es que llegaba. Pero ¿qué quiso decir cuando dijo, bueno, somos esto, el Congreso nos votaron? Obviamente, ustedes. que es un fragmento de la charla, cuando yo reclamaba lo difícil que es convocar a un Congreso en tiempos electorales, y él lo que decía, bueno, este es el Congreso que votan los argentinos. Igual yo insisto con el criterio de demagogia porque la verdad, la mayoría de los que están ahí son propietarios, no son inquilinos, ¿no? Está claro. O son inquilinos los que vienen de afuera, tienen sus casas allá. Y tienen departamentos para alquilar. Y tienen departamentos para alquilar y pueden. Pero yo lo que digo es, la demagogia está en que el inquilino, con la ley anterior, tenía que poner, si va por una inmobiliaria, 5 alquileres. Y yo siempre lo digo, porque lo he vivido casi toda mi vida, te cuesta juntar 5 alquileres. Entonces, no es lo anterior lo ideal. Vos tenés que discutir cómo el dueño no pierde, porque es el que tiene, pero la inmobiliaria no se zarpa. Y digo, vos tenés que buscar un equilibrio. Entonces, acá lo que es necesario es un equilibrio. Ni esta ley, ni la anterior. ¿Pueden hacerlo? No, porque están haciendo demagogia en un año electoral. Muy bien. Pero sí, un punto más sobre la actividad y el trabajo del Congreso. Yo solo voy a mirar la agenda en este momento de la Cámara de Diputados para ver todas las reuniones de comisión previstas para el día de mañana. ¿Cuántas? Una, Comisión de Juicio Político, 11 de la mañana. Obsesión el tema del que le interesa. Pero entendés que las comisiones son decenas. Y para mañana, al menos la agenda que muestra la página oficial de la Cámara de Diputados es una reunión. Bueno, esto es para los que creen que, por ejemplo, la Libertad Avanza o Milei es un invento de laboratorio. Milei o las ideas contrarias a la política crecen ahí con total justicia en el sentido de que es inaceptable. Es inaceptable que esta sea la agenda en una Argentina que está la mitad, literalmente la mitad sumergida o casi en la pobreza y en una inflación galopante. E insisto, no estamos hablando de algunas leyes muy sofisticadas y muy complejas ideológicamente en donde es obvio que la grieta los va a comer. Estamos hablando de un departamento, un señor que tiene un departamento a lo mejor de 2 ambientes, que está hundido pagando expensas con el departamento cerrado
está comiéndose el patrimonio, que es el activo, que por ahí es el único que tiene, y hay otro señor del otro lado que necesita entrar acá. Y no pueden unir los cables. O sea, el Estado se metió e impidió que este señor que está perdiendo y puedan unir los cables. De esta cosa tan sencilla estamos hablando. También, perdón, una cosa más. También, por supuesto que estoy a favor de la política y me parece que es la manera que podemos salir adelante, pero esto que vos decís de, bueno, una sola reunión mañana, también pensamos que en esta circunstancia del país, hoy todos los gobernadores se reúnen con un candidato para sacarse una foto, digamos, y se van de sus provincias, muchas veces con los aviones sanitarios de las provincias, Claro. con un costo enorme, para sacarse una foto con un candidato. Proyecto de poder que no es proyecto de país. Voy a ir con Lucía. ¿Me dejan aterrizar justamente? ¿Podemos hablar de la foto que menciona Osvaldo? La foto que Massa quería y que los gobernadores querían. Y es todos unidos triunfaremos. O eso esperamos. Exactamente. Hoy se produjo una foto que tiene que ver con lo que quiere transmitir el oficialismo y que va a tener una continuidad el próximo domingo. Esta es la reunión de Sergio Massa, ministro de Economía y candidato presidencial del peronismo. A su derecha el vice, Agustín Rossi, también jefe de gabinete. Y a la izquierda está claro que en una reunión donde están los gobernadores, siempre el ministro del Interior se sienta ahí, pero acá hubo un gesto para Guado de Pedro que estaba esperando el apoyo de los gobernadores. Muchos de los que están ahí le dijeron, Guadito, sos nuestro candidato, pero cuando apareció la jugada de los gobernadores como Zamora, Quintela y Jalil de decir, no llegamos con esto, tiene que ser Massa el candidato de unidad, bueno, ahí está. Fijémonos esta foto también. Es Massa entrando con Guado. Acá hubo un gesto para decir, estamos todos unidos y Guado no es un herido, tanto que lo nominan jefe de campaña. Y la continuidad de esta foto de hoy va a suceder el próximo domingo, cuando terminen de hablar, no sé qué compuerta más, del gasoducto Néstor Kirchner, y van a aparecer todos. Y atención a los discursos y quién hablan, pues van a estar Massa como ministro de Economía, que dice, yo fui el que lo hice. Alberto Fernández como presidente, que dice, durante mi presidencia se hizo el gasoducto, y Cristina diciendo, yo soy la esposa de Néstor Kirchner. Bien. Lleno de ruido, porque el artefacto es ruidoso, no es sólido, pero hubo ahí y habrá una unidad. Se presentará en sociedad el peronismo unido. Jessica. Bueno, es una ficción el peronismo unido, porque si tenés que hacer tantas fotos para mostrar que estás junto, bueno, es porque no estás tan junto. Una puesta en escena. Y es más hoy, más a un enfermero, y esto es un hospital, que una campaña electoral, porque la verdad es que todavía sigue tratando de neutralizar las heridas de aquellos que resultaron golpeados con el cierre de listas. Por supuesto, es importante la foto con los gobernadores. ¿Quién le ofrece a Guado ese rol de jefe de campaña? Massa. Massa por iniciativa. Massa cree que arrimar a la gente a través de un cargo, de un mimo, de alguna cuestión, en ese sentido, un gesto, favorece su posición. El jefe de campaña de Massa es Massa. Pero lo que quiero decir, no es que lo envió a Guado, Cristina, y decir, vos marcámelo de cerca, no lo dejes respirar. No es eso. No es el comisario. Un control, no es comisario. Bien. No, hoy Massa es el ministro de Economía, con la presidencia a cargo, Alberto Fernández no la tiene, y es el candidato presidencial. Entonces, ¿qué vamos a ver? Una campaña en la cual lo dejan a Massa jugar, porque si tenemos que ser coherentes con lo que decimos, es, si Cristina se desprende de la Nacional y pone todos sus boletos en que su hijo sea diputado, en que Guado sea senador, y abajo en las listas de los entrables sean todos de la Cámpora y de sus grupos cercanos, está claro que la suerte presidencial queda a cargo de Massa. Y vamos a ver si a todos sentados, Massa quiere mostrar que él sienta a todos a la mesa, pero está claro que tiene problemas. Si no, miremos lo del Fondo Monetario. Se sigue hoy viendo que no hay plata y que se ven cómo se aplazan pagos. Y eso sí, es estricta responsabilidad y negociación de Sergio Massa. Bien, o sea, toda la apuesta es a que no haya una corrida cambiaria, es decir, que el dólar esté flotando más o menos abajo, que no rompa la barrera. Obvio que estoy hablando del blue. ¿De cuál otro voy a hablar? La barrera psicológica de los 500 mucho más para arriba, y que la inflación muestre en el próximo INDEC, creo que va a ser a mitad de mes. Sí, jueves que viene. Que dé el jueves que viene 0,5 menos o algo así, para intentar mostrar un patrón. Y con eso intentarán jugar la final. Muy bien, Lucía, mientras tanto el que intenta jugar la final, pero contra Martín Lustó, es Jorge Macri,
le impugna, pues si vos no vivís acá, vivías en Vicente López. Bueno, esto se judicializó. ¿En qué está eso? Bueno, parecía que estaba todo confirmado, luz verde para Jorge Macri para su precandidatura a la jefatura de gobierno de la ciudad, pero no está todo dicho a contrarreloj. La Corte porteña va a tener una palabra final en un caso y es un laberinto judicial para la candidatura de Jorge Macri porque no es el único caso. Pero vamos a este primero que había tenido una luz verde, pero quienes impugnaron la candidatura de Jorge Macri, estamos hablando de Nito Artaza y Vanina Biasi del Frente de Izquierda, precandidata para la jefatura de gobierno, ahí lo tienen en las imágenes, apelaron esa luz verde del Tribunal Electoral porteño. ¿Qué significa esto? Que ahora va a tener que resolver la Corte porteña para ver si efectivamente Jorge Macri puede ser precandidato o no. ¿Qué es lo que está en discusión? La cantidad de años, la residencia en la ciudad de Buenos Aires, por decirlo de otra manera, de el primo de Mauricio Macri. Miren lo que dice la Constitución de la ciudad de Buenos Aires como requisito indispensable para cualquiera que quiera ser candidato a la jefatura de gobierno porteño. Ser argentino, nativo por opción, tener 30 años de edad cumplidos a la fecha de la elección, nativo de la ciudad o poseer una residencia habitual y permanente en ella, no inferior, y acá piensen que esta es el momento culmine de la frase, no inferior a los 5 años anteriores a la fecha de la elección. ¿Quién me traduce que no inferiores estos 5 años y anteriores a la fecha de elección? No, yo lo que... No, acá puede, la clave, puede tener un año antes, decir yo hace un año vivo de manera habitual y permanente en la ciudad de Buenos Aires, cuando lo que le está diciendo la Constitución, esa permanencia, esa habitualidad no puede ser inferior a los 5 años a la fecha de las elecciones, al año electoral, para que esto lo habilite a llegar al 13 de agosto con su precandidatura. Pero acá la clave... Voy a decir que no puede. Él dice que tiene los papeles en forma. La justicia electoral le dio con una resolución que algunos calificaron de polémica la razón a Jorge Macri, quienes impugnaron en como en la primera etapa de esta judicialización la candidatura, van a ir hasta la última instancia. ¿Vivió 5 años en Buenos Aires? No, los últimos 5 años ese es el asunto. Pero ahí no dice los últimos. Pero tiene que ser previo 5 años como mínimo a la fecha de la elección. Hay una diferencia. Previo es... la clave antes. está en residencia habitual y permanente. Residencia, y vos cuando elegís jefe de gobierno tenés residencia habitual y permanente. Cuando vos sos legislador es inminente, dice adelante. Entonces, inmediata. Acá hay una diferencia. Quiere decir que si vos para ser legislador tenés que haber vivido en los últimos años. Habitual y permanente quiere decir que lo viviste. Entonces, en un caso como el de Jorge Macri, que vivió antes de ser es una persona de 60 años, vivió 40 años en la ciudad de Buenos Aires, déjame cerrar la idea. Entonces, él puede probar que vivió. Entonces, acá está por qué estos jueces fallan de esta manera. La clave es residencia habitual y permanente. Esto es lo que le permitiría a Jorge Macri, y por eso tiene el fallo que tuvo en la ciudad de Buenos Aires, y la instancia ante la Corte, todo indica que en la Corte de la ciudad, todo indica que va a ser así. Ahora, después lo que define la Corte Suprema, eso es otro camino. Bueno, entonces la última pregunta es, ¿esto puede llegar, como todo llega a la Corte? Por supuesto que sí. ¿Va a llegar esto a la Corte máxima? Bueno, ahí hay 2 cuestiones a tener en cuenta. Por supuesto que esto puede terminar en una instancia superior, siempre en materia jurídica en el territorio argentino. La palabra final la tiene la Corte Suprema de calle Talcahuano, no la porteña, que es la que ahora contrarreloj va a resolver, porque hasta hoy este expediente no había ingresado para ser analizado. Lo que sucede es que en simultáneo el Frente de Izquierda también fue a la Corte Suprema de Justicia. Y hace 2 días los ministros de la Corte le pidieron su opinión al procurador Eduardo Casal para ver si la Corte tiene competencia, es decir, si se puede meter a analizar esta situación. Cierre cada uno con medio párrafo. Entre viernes y lunes, el procurador se va a pronunciar y después esto ya va a quedar en manos de la Corte, recordando que lo que diga el procurador no es vinculante
a la hora de que los ministros de la Corte No Suprema... vinculante es, bueno, me gusta lo que dijiste, pero no lo aplico, o Sí. me gusta, pero no lo Pero aplico. te pedí tu opinión. Bien. Cierre y cierre. Dos vamos. cuestiones. En el medio está el antecedente de Adrián Pérez, la coalición cívica, Exactamente. que es lo que termina siendo y puede ser fundamental a Sí. la hora de decidir esto. Y uno, por ahora, no ha escuchado grandes reclamos del kirchnerismo en este aspecto particular, siendo Pero un si Macri se y demás. viven con una garrocha Sí, cambiando pero usted de sabe lugares. particularmente que hay una cuestión. No. Hay un sector que creen que les conviene a Claro, la es eso. ciudad de Buenos Aires competir contra Jorge Macri y no contra Martín Sí. Lustó, a quien podrían robarle votos. Exacto. Por eso, aunque sea un El voto Macri... más aunque- progre de Sí. ser. Claro, Exactamente. voto Entonces, por progre. eso, hasta ahora no aparecieron esos reclamos. Está bien. Bien. Sí, yo voy a dar una posición un poco paranoica, que es que creo que a propósito... De la paranoia se vive, se come. Con la paranoia se come, se Sí, cura y se yo educa. creo que a Vos, propósito hay Trabajás de eso. textos, como en este caso la Constitución de la Ciudad Sí. de Buenos Aires, pero podrían nombrar otros casos de leyes que tienen ambigüedades Exacto. a propósito, porque en el artículo 70 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires plantea que para ser diputado tiene que tener una residencia en la ciudad inmediata a la elección, no inferior a los 4 años. ¿Por qué es más restrictivo el requisito para un legislador que para un jefe de gobierno porteño? Pregunto, ¿no debería ser exactamente lo mismo en todo caso? ¿Por qué Pero se ¿cuál es escribió tu distinto? paranoia? ¿Qué? Viene la parte Porque más en un divertida. artículo aparece la palabra inmediata y en otro no. ¿Y Habitual cuál y es tu permanente. sope? Ahora red de sesión. ¿Cuál es tu...? Que se ¿qué dejó crees que está ambiguo, pasando? que se dejó ambiguo a propósito para que el jefe de gobierno no le estoy echando la culpa a Jorge Macri. No, no, Digo, está si claro. yo soy legalista, le debería dar la razón a Jorge Macri, quizá. Es muy polémico la discusión esto Porque si quisieran poner la palabra Sí, esa, la hubieran sí. puesto. Claro. Justamente ¿Y por qué no lo la que- pusieron? Lo que lleva a que esto termine apelándose es que consideran que está mal interpretado el requisito, que no es solo la habitualidad y la permanencia, sino la frase siguiente, que es no inferior a los 5 años a la fecha de la Yo elecciones. aprovecho y les pregunto, ¿ustedes creen que el país hay que armarlo todo de cero de vuelta? ¿O Bueno, estamos no, solo tanto algunas no. palabras de artículo? Bien, cambio de tema. Y un tema que es bravo es qué hacer con la protesta social. ¿Qué hacer con los piquetes? No está fácil. Hay cruces fuertes entre Horacio Rodríguez Larreta y cómo administra el caos en el centro porteño o no administra, y Patricia Bullrich que dice, esto conmigo se termina. Pablo de León. Bueno, hubo 2 días, 2 noches, en los cuales el centro porteño fue un caos. ¿Por qué? Porque Unidad Piquetera, lo que son los piqueteros cercanos al Polo Obrero, con Beliboni a la cabeza, estuvieron protestando bajo la lluvia. Pobre los militantes del Polo Obrero, los dirigentes estaban arriba muy cómodos, sin mojarse, negociando con funcionarios. Bueno, ¿qué hizo Patricia Bullrich? Lo mismo que había pasado en otra protesta en el Obelisco. Dijo, conmigo esto se acaba. Y aquí comenzó un cruce que claramente tiene que ver con la interna de Juntos por el Cambio, en lo cual funcionarios y funcionarias salieron a cruzarlo. Waldo Wolf salió muy fuerte. Bueno, ayer Eugenio Bursaco, el ministro de Seguridad, salió a contestarle a Patricia Bullrich diciendo, Patricia, cuando pasaba esto, cuando vos eras ministra nos pasaba exactamente lo mismo. Yo y no estaba ahí decías esto. con vos. Claro. Y eso es lo que decía Bursaco. Bursaco decía eso, y claramente hay que reconocer que es rara la postura, porque cuando Cambiemos tenía el gobierno nacional, el gobierno de la provincia, el gobierno de la ciudad, estos piquetes los veíamos también. Entonces, toda esta discusión está metida en medio de toda esta historia. Pero sorprendió que también se apareció otra discusión que tiene que ver con los días de clase, en lo cual Patricia Bullrich salió a decir que había días de clase en otras provincias que se cumplían. Solamente Mendoza, San Luis y Santiago del Estero tuvieron más de 80 días de clases en lo que va del año. Mientras que la provincia de Buenos Aires tuvo solo 62, y acá viene, nos acercamos al cable electrificado. Y la ciudad de Buenos Aires, 71. ¿Saben por qué? Por medidas de fuerza de los sindicatos docentes, que hicieron llegar a 20 los días de paro en Chubut y 28 en Misiones. Si no cambiamos esto de raíz, la decadencia seguirá y no habrá futuro para los chicos de Argentina. Fíjense ustedes, en el paquete metió la ciudad de Buenos Aires. Y sucede en un momento en el cual el Ministerio de Educación porteño, que encabeza Soledad Acuña, había hecho descuento a docentes que paraban. Es más, la izquierda tiene a Jorge Adar, un sindicalista, de candidato a jefe de gobierno, porque lo quiere contraponer contra la gestión de Acuña. Y la propia Soledad Acuña, que da la paradoja de que es la ministra de Educación y está casada con
con un dirigente de Bullrich, con Diego Kravetz. Bueno, salió a contestarle con un tuit a Patricia Bullrich, lo cual muestra el nivel de disputa que hay entre las dos facciones de Juntos por el Te informaron Cambio. mal, Patricia, ¿eh? Este año en Ciudad de Buenos Aires ya tuvimos 85 días de clases. Nuestro calendario escolar es el más extendido del país, 192 días. Y lo estamos cumpliendo. Los paros en la ciudad no suman ni el 20% de acatamiento y la mayoría de docentes no adhirió a medidas de fuerza. Fíjense ustedes la interna, entonces se tiran con qué harías con los piquetes y fíjate que tenés menos días de clase porque no sos capaz, estoy traduciendo, de frenar los paros docentes. Y esto tiene que ver también con lo que fue cuando se abrieron las clases después de la pandemia, ¿no? Patricia Bullrich reclamaba que se abrieran y la ciudad fue la primera que abrió esto. Bueno, claramente esto también lo conjugan con la discusión sobre las universidades, donde Patricia Bullrich dio unos números que la verdad no eran correctos y esto obviamente desde el sector de Larreta se difundió. Pero ¿no? vamos con los dos temas, con educación y con el tema de seguridad. Quería hablar del tema de los piquetes, porque ayer cuando hablamos con Bursaco nos aseguró, ahora no está cortada la 9 de julio. Yo salí de acá a las 10 y tuve que esperar el remisero me dijo, no voy a llegar porque... Dijo que no, Bursaco dijo, sí. a ver si recuerdo bien y acompáñame en esta idea, para poder actuar según la justicia, repito a Bursaco, no soy yo el autor, con que haya un carril libre o un espacio libre, no estás violando la ley. En teoría, exacto. Lo dice, Bursaco dice que dice la ley. Bien, a las 10 de la noche el remisero me dice, estoy del lado de allá, de la 9 de julio, está todo cortado, tengo que llegar hasta Retiro para poder volver para acá. Con lo cual, digo, estaba cortado, lamento decirlo. Y por otro caso, perdón, una cosita que tiene que ver con el tuit de Patricia Bullrich, que me parece que se mete en un problema. Porque si en el hipotético caso de que llegue a ser presidenta, digo, cuando haya un corte, cuando haya un piquete y no lo pueda levantar, cuando haya paros de maestros y no pueda hacer demasiado, digo, va a perder confianza en el mismo momento que ocurra. Digo, ¿está segura que con ella no pasa? ¿Puede estar tan segura de que con ella no pasa? Es un problema, ¿eh? Creo que están vendiendo mucho en tiempo electoral, aún sabiendo que después una cosa es vender y otra cosa es entregar productos. Claro, pero cuando tampoco va a ser la primera vez, Diego. Claro, pero cuando estás creando esa expectativa, digo, cuando estás creando esa expectativa, digo, me lo prometiste. Sí. Para mí es central este eje que eligió Juntos por el Cambio, porque de alguna manera es cierto que pone el acento en el orden que tiene que ver, y es un tema y a mucha gente esa idea la convoca. Ahora, si vos estás todo el tiempo haciendo el eje en eso, es porque también estimás que por las medidas económicas que puedas llegar a tomar, cualquier gobierno va a enfrentar un primer semestre muy complicado. Sí. Y bueno, eso pero no hace implica... falta tomar ninguna... Ya tenés una situación económica y con conflictividad social. Expert, que es el que lo hace más gráfico, dice hay que echar a 150.000 empleados del Estado. Sí. Eso va a ser un conflicto en la calle, posiblemente. Entonces, lo que uno ve es que cuando el acento está puesto especialmente en eso, también tiene que ver con que quizás la calle esté más caliente, más allá de lo que pueda haber manejado políticamente. Entonces, yo coincido con Osvaldo, que puede ser un gran problema eso, porque no es tan fácil sacar todo el tiempo a la gente de un piquete, de un corte, etcétera, con un clima mucho más caliente. Y agrego algo. Agrego argumentos que nos han dado funcionarios del gobierno de la ciudad varias veces acá, en ese escritorio que yo estoy viendo ahí, que hacemos las entrevistas. Y acá también, que es, ojo que hay un sector de la sociedad que pide pasar con el auto a toda costa, y si después llega a haber una señora que por despejar un bastonazo tiene sangre en la frente, esa misma persona que te estaba reclamando firmeza te va a decir represor. Insisto porque, que se entienda, es uno de los argumentos. Y me parece además que en este contexto donde Horacio Rodríguez Larreta quiere pescar en el centro y quiere pescar votantes que podrían haber sido en alguna otra ocasión del peronismo o robarle a Massa, también se quiere mostrar como diferente, no represivo. A pesar de lo cual quiero mostrarles un video, que es el video donde inauguran la práctica de las taser o taser. Fíjense, esto se encargó el gobierno de la ciudad de difundir. Esas son las famosas taser, que estuvieron paradas o frenadas por la justicia, etcétera, ahora están operativas. El 17 de julio empiezan a funcionar efectivamente en la calle.
Esta fue la presentación en sociedad. Bueno, Igual a mí me parece que todos deberían ser mucho más responsables respecto del debate. Como recién decían Osvaldo y Jessica. A mí me parece, recordemos cuando Cambiemos en el gobierno, que el problema de los piquetes estaba y que no era fácil porque claramente tenían enfrente fundamentalmente a la gente del kirchnerismo y de la izquierda. La ministra nacional era Patricia Bullrich y el ministro de Seguridad bonaerense era Cristian Ritondo. Y las columnas venían igual a la Ciudad de Buenos Aires. Yo insisto con una cosa, no cruzan nada más que el puente Pueyrredón. Vienen en trenes muchos y después se terminan, bajan en Constitución en Retiro y terminan caminando y se juntan acá. Con lo cual no es tan fácil parar columnas. Entonces a mí me parece que en la historia argentina hay que ver cómo muchas de estas protestas terminaron mal. Y yo no digo que esto vaya a pasar, yo digo que hay que tener cuidado. Diciembre de 2001, Costecchi y Santillán, hay que tener mucho cuidado. Entonces a mí me parece que poner una bandera de que hay que discutir esto, sin duda hay que discutirlo. Para mí la gente está harta, y no es un tema de los burgueses que vivimos en la ciudad. Sí. Los remiseros, los camioneros, los que transportan alimentos. Que no hay burgueses del otro lado de la General Paz. No, pero yo digo, cuando vos te agarras en una autopista, vos tenés gente que reparte comida, remiseros, que no puede trabajar. Un colectivo a ver la gente trabajadora que está harta de que esto pase. Entonces digo, debería ser con mayor responsabilidad este planteo, que está claro que es un tema a abordar. Bien, pero hay que abordarlo. Claro que porque si es laissez-faire, es nada, nadie va a poder transitar tampoco. También cómo se pasan un poco la pelota. Ayer Bursaco decía, bueno, nosotros si no tenemos una orden de la justicia tampoco podemos proceder. Y hoy un poco la justicia sale a responderle. Lo que explican es que no es así, que la que tiene que actuar ahí es la policía, porque no actúa en prevención. Y en la cancha de Gimnasia, con la represión que hubo en aquel partido de la provincia de Buenos Aires, está Roberto Kachanowski, que tiene cara de que vino con ganas de opinar de temas. ¿Cómo estás? Por empezar, no tengo plata. Si me vas a pedir, no tengo un mango, por cualquier cosa. Gracias, hasta luego. No soy... Bueno. Cuando pueda, ¿cómo estás? Yo bien, bien. Pero en Francia te digo que vos ves París y reprimen sin piedad, ¿eh? Ojo, porque nosotros estamos como acomplejados por los 70. Bueno, pero están con problemas allá, es lo que tienen que ver. Vos fíjate, la situación de Macron tiene que ver precisamente con esto que decimos. Hay que tener cuidado cómo encarás el tema, porque no es que decís, soy Macron, soy francés, estoy muy bien, me queda muy bien el traje. No, tenés problemas políticos porque no podés salir a reprimir así. No, Pablo, lo que te digo es, en Francia, cuando te tienen que tirar, te lo dan. Murió un chico de 17 años y por eso... En Alemania pasa lo mismo. Claro. No, pero en Alemania te pasa lo mismo. Anda de Estados Unidos a hacer el más mínimo chiste. ¿Sabés por qué? ¿Viste que las películas giran todo el tiempo? Porque la Corte Suprema de Justicia dijo, usted puede protestar, lo que no puede es obstaculizar el tránsito del otro. Entonces, ¿viste que las películas pasan que los tipos están protestando con un cartel y circulan? Tienen que circular todo el tiempo, tienen que dejar que el resto circule. ¿No? Pero bueno... No es mi especialidad. Son todos los países que están equivocados, pero obviamente que todos los países están equivocados, menos Argentina. Que tiene un combo explosivo, ¿no? Argentina tiene tradición, todo, pero en un momento hay que encarar el tema, resolver, porque ya el tema es conflictivo hoy, y no es que ocurre solo en la Ciudad de Buenos Aires. Bien, te estamos convocando por varios temas. El primero, sabés que finalmente no hubo un acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Cuáles son las consecuencias de no poder pagar en tiempo y forma? Nada. Olvidate. Esto me hace acordar, ¿te acuerdas del general Alais que venía con los tanques de Corrientes y nunca llegaba? Que era un levantamiento cara pintada. Claro, se iba a reprimir el levantamiento. Y no venía. Bueno, esto es lo mismo. Voy la semana que viene, te llamo por Zoom, voy. Del otro lado, no, vení la semana que viene. Ninguno de los dos está haciendo nada por terminar de cerrar el tema. Y yo creo que del fondo deben estar diciendo, mirá, a este lo soplás y se cae. Dejá, qué sé yo, dejalo que siga tirando, y listo. Argentina es el principal deudor del Fondo Monetario Internacional, si yo mal no recuerdo. Creo que le debe el 40% del total de los créditos otorgados, o cosas por el estilo. Pero te diría que por ahí no veo mayores problemas. Lo que sí veo es que un poco lo que estaban hablando antes. Lo que va a venir después de las elecciones, imaginemos que llegamos a las PASO, etc. El próximo gobierno va a tener que barajar dos grandes problemas. El tema de lo que llamamos los economistas precios relativos, tipo de cambio atrasado, tarifa de los servicios públicos,
bueno, en fin, todos los problemas estos, controles de precios, etcétera, que esa es una parte del problema. Pero además vas a tener que empezar a hacer reformas estructurales. Yo estoy escuchando los debates, por ejemplo, sobre si saco el cepo o no saco el cepo. ¿Qué te dicen todos? No, el cepo no se puede. ¿Quién te va a traer un dólar si el cepo está? No, pero pará, Cacha, no dicen no se puede, dicen no se puede el primer día. No, está bien, pero ¿cuándo? A ver, yo te digo, vos dejás el cepo y prometés en una Argentina que nunca cumple nada que algún día vas a levantar el cepo. ¿Sabés qué te va a decir el tipo? Bueno, el día que lo levantes, yo te llevo los dólares. Entonces, como vos estás esperando que vengan los dólares para levantar el cepo, nos vamos a quedar todos sentados esperando a ver cuándo levantamos el cepo. ¿Qué pasa si levantás mañana mismo el cepo? Depende cómo lo hagas. Dale, levantalo. Bueno, no. Primero tienes que tener un gobierno... No, pará. No es levantarlo. Bueno, levantalo en un contexto con un gobierno que genere credibilidad, o sea, que tenga mucho respaldo, te dé mucho respaldo político, y vos anuncies un plan económico que te genere un shock de confianza al estilo del plan austral, como conté más de una vez. Entonces, si vos lo haces en un contexto de esas características, probablemente no tengas el problema tan grave. Yo te digo, sin saber nada y sin un simple bachiller de la vida. Dame confianza, mostrame y después levantá. Porque si vas a levantar primero y después construir confianza, yo sin saber quién sos, lo primero que hago es me paso a dólar. Pero no es que la confianza la vas a conseguir si levantás el cepo. Si no levantás el cepo no vas a conseguir confianza. ¿Sabés qué es el cepo? Difícil. El cepo es que no se vaya nadie, no se vaya un dólar, nadie, pero tampoco entra nadie. Claro. ¿Y cuál es el principal riesgo? Porque si no lo sacarían todos desde el primer día. Tienen miedo a que haya una corrida del peso hacia el dólar y entonces ahí sí tenés una corrida financiera e inflacionaria. Ahora, ¿cuándo vos haces una corrida? O sea, ¿cuándo te vas corriendo del peso al dólar? O a los bienes o lo que sea. Cuando tenés expectativas de que esto va a ser un descalabro, ¿estamos de acuerdo? Sí. Entonces, si vos presentás un plan económico consistente, con respaldo político y bien comunicado... Bueno, eso es un año, 6 meses. No. Yo te insisto, discúlpame, voy a ser monotemático. Voy a insistir con el ejemplo del plan austral, que para mí no era un buen plan, pero fue muy bien presentado. Año 1985, Surruil lo reemplaza a, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre ahora, Grispun, que era el ministro de Economía. Sí, pues estaba Alfonsín. Y ellos anuncian, a mediados del 1985, anuncian el plan austral. La inflación estaba en 3 dígitos anuales. A los 4 meses tenías elecciones de medio término en octubre. Alfonsín hablando desde la Casa de Gobierno, desde el balcón, diciendo vamos a privatizar todo lo que haya que privatizar, economía de guerra, vamos a bajar el gasto público. No sé si alguno se acuerda. Sí, me acuerdo. Sí. Generó un shock de confianza de tal magnitud que ganó las elecciones de medio término a 4 meses de anunciar. Bueno, eso no hay ni un Alfonsín ni un contexto de la oposición que te vaya a permitir las reformas así como vos las mencionas. Y la sociedad es otra también, con otros problemas. No, por eso está a favor una parte, no toda. Pero él me preguntó un ejemplo. Sí. Yo te di el ejemplo. Ahora hay 45% de pobres. Claro, ¿cómo? Es otra el 45% de pobres. Por supuesto que el colchón social es... Bueno, pero el colchón social es cada vez más chico. El colchón social que tenés hoy no es lo mismo que el colchón social que tenías en el año 75 cuando vos entiendo. Lo que, para no enredarnos solo con el cepo, si tenemos un tiempo limitado en el programa, lo que vos decís es, hay que hacer un par de cosas. El cepo es algo, hemos discutido un poco lo otro. No, bueno, vos lo que tenés que hacer es anunciar una reforma monetaria, de regulación de la economía, reforma del Estado, reforma impositiva, de incorporación de la economía argentina al mundo, reforma laboral, terminar con los planes sociales en un plan que hay, etc. Bueno, vos anunciás todo eso y vos podés cambiar las expectativas de los agentes económicos. Ahora, el punto es otro. Vos me decís, mirá, hoy tenemos una pobreza bárbara. Sí, es cierto. Sí, y tenemos un lío bárbaro. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos mirando? Pues si nos quedamos mirando, ¿vos te pensás que va a haber posibilidad de gradualismo en el próximo gobierno? Como fue en el 2015. No tenés posibilidad de gradualismo. ¿Cómo haces ese gradualismo? ¿Con qué te financiás? Emisión monetaria te vas a la hiper. Deuda interna no tenés capacidad de meter. Deuda externa nadie te presta un mango y más impuestos no podés cobrar. ¿Qué gradualismo vas a aplicar en el 2000? Bien, quiero aprovechar tu condición de libertario. No sé cuándo un liberal
pasa una No, línea yo y soy es liberal libertad. clásico. Bien. La palabra libertario en Argentina no tiene ningún sentido que se use. Bien, está. Después te explico por qué, si querés. Bien, Jessica, ¿qué pasó con Milei en las últimas 48 horas? Bueno, lo que pasó es que hubo distintos testimonios que daban cuenta de una supuesta venta de lugares en las listas y de acuerdos políticos, por ejemplo, con algunos sectores como el masismo, esto de gente que había integrado el espacio de La Libertad Avanza. Javier Milei básicamente negó esto, de hecho hizo una larga diatriba, inclusive también en contra de los medios de comunicación. Quizás el testimonio que más resonó fue el de Juan Carlos Bloomberg, por lo conocido que es, y porque él habló de una cifra de unos $50.000. Hoy lo que pasó en la justicia es que se abrió una investigación preliminar del fiscal Ramírez, que es el fiscal electoral, que reúne esta información que circuló en los medios y que básicamente lo que está pidiendo es el testimonio, entre otros, de dos personas. Una, el propio Bloomberg, citado para la semana que viene, y el otro, Carlos Maslatón, que fue quien públicamente en redes sociales empezó a hablar de lo que él llama las franquicias. Esto no es una denuncia, esto es algo previo. Si hay algo de carne, por decirlo de alguna manera, quizás avance, pero sí es una respuesta que da la justicia ante una discusión que estaba siendo solo periodística. Bien, ¿cuál es tu mirada sobre eso? A ver, dicen que en la política todos venden los cargos, etcétera. Supongamos que es así. Yo lo escuché de otros espacios políticos, Por eso, lo escuché y de gente conocida. Sí, Me pero no piden importa. tanto para un lugar en una lista. Está bien. Ahora, cuando vos te pones en el Torquemada, en el, digamos, Torquemada, el de la Santa Inquisición, donde vengo y te crucifico por antiliberal y por lo que sea, y porque yo soy puro y vos sos la casta podrida, no podés hacer eso. Porque además, ¿cómo lo estás haciendo? No lo estás haciendo ni siquiera de forma transparente, porque vos te pensás que alguno entrega un recibo ahí, emite una factura. No hay nada ahí. Vuelan los dólares y la valija de cualquier forma. Se informa la Cámara Nacional Electoral. ¿Cómo? Claro, informás a la Cámara Electoral. Che, mirá, vos me garpaste tanto por... Hoy salió más información, no sé si vieron que salió, en el caso de Entre Ríos, salió más información. Sí. A uno le quisieron cobrar por 2 cargos, no sé. Sí, pero para Milei ahí tiene un argumento. Él no dice sí, no, pero lo que sí yo vi en tweets es, ¿qué prefieren? ¿La política tradicional que está financiada con los impuestos de todos ustedes? Acá, por lo menos, el que quiere jugar tiene que imponer. No, pero hay una diferencia ahí que es, Milei cuando va a un lugar, él le dice a la gente del lugar al que iba, sea La Rioja, sea Entre Ríos, que sea, ustedes se hacen cargo. Es más, algunos se quejaban diciendo, bueno, viene acá y hay que pagarle todo. Bueno, pero él decía, que es esa frase que vos decís, si el que va ahí y quiere jugar tiene que poner la plata para organizar que sale, un hotel, un gimnasio y eso. Ahora aparecieron testimonios, vos citás a Liliana Salinas de Entre Ríos. Liliana Salinas, apareció, Entre Ríos. y Silvana Soria de Avellaneda, que dice que le pedían $60.000 así. Esto es lo que Pero corresponde aclarar. además, para ocupar un cargo, ¿y esa plata aquí a dónde iba? Perdón, esto es lo que corresponde Ese aclarar. es el tema, ¿a dónde iba esa plata? Pero en nuevos si esto es testimonios así? se habla mucho de Carlos Kikuchi y Sebastián Pareja, los dos armadores, uno a nivel nacional, otro en provincia de Buenos Aires, pero después cada sección electoral tiene su propio armador. Y cada provincia, cada distrito, Liliana Salinas, la persona que acabamos de nombrar, por ejemplo, armadora en Entre Ríos. Aparece otro nombre, Alejandro Carancio, armador en Quinta Sección Electoral Mar del Plata. Bueno, cada uno de esos era los que, según los denunciantes, reclamaban en nombre de Javier Milei. Hasta ahora también corresponde aclarar, no es nunca el propio Milei ni Karina Milei los que, según estas denuncias, aparecen de esta manera. Ahora, perdón, déjame decir esto bien porque es importante. Lo que vemos de la respuesta de Milei, así como cada vez que alguien critica sus ideas de dolarización, es un zurdo, y cada vez que alguien denuncia que está pasando esto, es un ensobrado. Esas son las únicas respuestas reales que aparecen de Milei, en vez de explicar qué es lo que pasa al interior de su armado, que me parece que ahí está donde está el déficit, más allá de todo esto. Bueno, justamente lo que Ramiro González, que es el fiscal en la justicia electoral, busca clarificar primero con estos testimonios es el nivel de responsabilidad, después porque hay una ley que determina en periodos electorales cuánto se puede aportar del sector privado, porque también hay una partida... ¿Qué dice la ley?
hay un tope. Yo quiero colaborar con Milei y quiero comprar un lugar o colaborar. No voy a decir que voy a comprar, pero quiero poner. O con cualquier partido político. ¿Lo puedo hacer? Lo que la ley electoral, la Cámara Electoral es la que controla esto, determina es los aportes de personas físicas y de personas jurídicas. Los sectores privados, las empresas pueden aportar, pero todo eso está topeado, por decirlo de alguna manera. Claro. Tienen que rendirse los gastos, la Cámara después tiene que analizarlos, tiene que evaluarlos. También hay que tener en cuenta que de la partida de gastos para las elecciones, la mayor cantidad se van las PASO, pero lo que siempre se dice es que nunca alcanza para lo que cuesta una candidatura, una campaña. Acá hay un tema. ¿Dónde va la plata? Una cosa que yo te diga, Pablo, ¿vos dónde vas? No sé, suponete, qué sé yo, Belgrano, bueno, vos te bancás la tuya. Claro. Y otra que yo te pida plata para mí, para que vos vayas con la candidatura. Son dos cosas distintas. Sí, vos me das a mí y además organizarte vos. Y otra es que yo te esté vendiendo el lugar y la plata venga a mí. ¿Cuál es el tema ahí? Hay otra cosa es el punto a debatir. Además, ese tema también yo creo que habría que revisarlo, el tema del financiamiento sin ninguna duda. Pues también viene un narcotraficante y te compra la lista y te hace un desparramo. Obviamente, claro. ¿Viste? No es, vendo los lugares porque es una cuestión de mercado. Claro. O sea, pero está bien, la paradoja es que vos tenés el partido gobernante. Vimos bolsos volar, revolear, casos de corrupción por toneladas, causas y causas de corrupción. Sí. Y Milei diría, y ahora me vienen a mí, me caen a mí con estas denuncias. Pero eso no es un argumento. Claro. Porque el argumento es, si yo me la paso diciendo que todos ustedes son corruptos, todos ustedes son la casta, y después ya termino haciendo lo mismo que vos. Para vos es el tema de la autoridad moral. Pero por supuesto que la autoridad moral. No te vengas a hacer el torquemada. No solamente eso, digo, una cosa que Milei no ha explicado es todas las denuncias que hay de masistas entrando en sus listas, digamos, justamente con este procedimiento, tanto en Tigre, en Merlo, en Avellaneda, con lo cual, digo, de alguna manera se cambia y se está mintiendo al votante, que cuando vos crees que estás votando a alguien de Avanza Libertad y en realidad lo que estás votando es un masista. Mira, hoy hablé con un referente importante de un partido político de la provincia. Mañana puede haber noticias importantes, te diría. Pero, ¿a qué te referís? ¿De qué tema? De esto. ¿Policial? Por el tema en particular de la provincia de Buenos Aires. Digo, pero ¿arreglaron con Massa o no? No desmiento, ni afirmo ni desmiento. Nadie te dice eso. Bien. ¿Se entiende? Entonces, acá hay otro problema adicional. ¿Con quién pactaste también? Que ese me parece que es el problema más grave. Claro. Bien. Kachanowski, Roberto. Bueno, presente. Gracias. Agradezco, pero me quedé... con mucho más para No, me quedé sin plata para poder seguir participando. Bien. Muy bien. Dólares. Dólares. Bueno, cada ellos tiene su interna. Muy bien. Señor Estanda, por favor. Muy bien. Qué gusto presentar a Damián Dipache, que trae el maletín del mago. Siempre sorpresas. ¿Qué vas a hacer hoy, Dipache? Hoy vamos a hacer esta música. ¿A qué le recuerda esta música? La única que te puede... Mire la escenografía. A ver. Es increíble. Mira, el barril. Mira. Imagínese la primera sitcom. Exacto. De habla hispana casi, de verdad te digo, ¿eh? Muy cuestionada, te voy a dar datos. Primero muy cuestionada, decían, gags físicos, no va a funcionar, esto no va a andar, pronosticaron el fracaso del Chavo. Al año estaba, no sé, en 50 millones de personas veían el Chavo en muchos países de Sudamérica y Latinoamérica. Y lo siguen viendo, además. Sí, claro. Y lo siguen viendo. Lo que vamos a hacer es un análisis de la macroeconomía, la microeconomía con la vecindad del Chavo. ¿Qué ha pasado en los últimos 12 años con esa vecindad? Y vamos a tomar a cada uno de los personajes como si fuese cualquiera de usted que está del otro lado de la pantalla y se va a sentir representado por el Chavo del 8. Lo primero que vamos a analizar es justamente al Chavo del 8. Bien. Si nosotros tomamos hoy, en el año 2011, un salario mínimo vital y móvil, era de 1.840 pesos. Pero vamos despacito. Repetí ese dato. En salario mínimo vital y móvil... Mirá la cara del Chavo que te está observando. Decilo. Era de 1.840 pesos. Hoy es de 87.987 pesos. Pero sin embargo, ese salario mínimo vital y móvil, ¿qué no cubre? Una canasta básica alimentaria para una familia tipo que es de 99.000 pesos. Es decir,
con un salario mínimo vital y móvil, desgraciadamente una familia está en la indigencia. ¿Qué le pasa al Chavo del 8? ¿Qué le pasa? Muy parecido, porque la línea de pobreza de una persona es del 32.000 pesos. Posiblemente el Chavo del 8 efectivamente estaría en esa línea de la pobreza. ¿Cuántos pobres había en el 2011? 24,7%. La metodología cambió, porque viste que el INDEC va cambiando las ¿Pero metodologías. cómo sabes que había eso si medían raro, no medían? Bueno, es lo que son los datos del INDEC de aquel momento. Bien. Y hoy es del 39,2%. Probablemente en este primer semestre, estos son datos privados, la pobreza haya crecido al 42%. Sí. Es decir, que en la vecindad, efectivamente, la pobreza creció en forma sostenida con un promedio del 30% de los últimos años en la vecindad del Chavo en Argentina. Cuando hablas de indigencia, en el 2011 era el 6,1%. ¿Te acordás en aquel momento Aníbal Fernández diciendo que no había ni pobres ni indigentes? Probablemente este dato también esté subestimado. Hoy es del 8,1% y de acuerdo a datos privados posiblemente estemos en el 9% en el primer semestre del año. Por lo cual, efectivamente, tenemos más pobres indigentes en la vecindad. Partimos de ese dato. ¿Cuál era la comida favorita del Chavo, te acordás? Las tortas de jamón. Muy bien. Sí. ¿Qué pasó con la torta de jamón? Jamón, 8.500. A mí me partía la cabeza, ¿cómo torta? Sí, sándwiches, Sí, ahí claro. dicen torta. Pero exactamente. fueron 5 años hasta comprender ese dato. Sos lerdo. Vamos. Bueno, jamón 8.570% aumentó y el pan 8.277%. La inflación promedio fue de 5.195%. La torta de jamón... ¿Cuánto? 7.195%. La torta de jamón aumentó mucho más que la inflación en estos 12 años en la vecindad del Chavo. Bien. Kiko. Vamos Bien. con Kiko. Kiko era del decil más alto de la población. ¿Te acordás? Tenían los mejores juguetes, la mejor ropa. Era el... No me acuerdo, Florinda, cuál era el oficio, de qué trabajaba. Ella tenía un restaurante. Florinda tenía En un un momento, restaurante. pero no siempre. No siempre. Era ama de casa. Claro. Era ama de casa. Viuda. Pero era Y le viuda. pagaron la pensión. Pero bueno, era el más adinerado. ¿Qué pasó con los más adinerados? Usted que está del otro de la pantalla y quizás se siente representado con el personaje de Kiko. En el año 2011, el decil más alto en promedio tenía $24.262. Los ricos, $24.262. ¿Qué quiere decir que tenía 20? El ingreso promedio de la clase más alta, el decil más Por- alto de la población en ¿cada el cuánto? 2011. ¿Cada cuánto? ¿En qué periodo? 22 Era, dólares. era el ingreso promedio de la población en el decil más alto. Mensual. En términos mensuales, efectivamente. Ganaban los más ricos de Argentina Sí, el ingreso. $22.000 por mes. Exactamente. Bien. Hoy, 3.500. Bien. 3.584. Es decir, los Kikos de Argentina cayeron 85,2% en dólares de su nivel de ingreso. Los Kikos. Los Kikos de Argentina. Me dan ganas de llorar como Kiko, pero se Me desespera, digamos. No, digo, Desespera. ese La decil, inflación. es los Kikos de Argentina, el decil más alto de la población, efectivamente serían una clase media o clase media alta en cualquier lugar de América Latina. Incluso en México. Bien, sigamos con Chilindrina. esto que nos La transmite chilindrina. tanta alegría como el Chavo. La chilindrina. Dale. ¿Qué pasó? ¿Cuál era es la semana de la dulzura, María ¿saben? Antonieta de las Nieves. Exactamente. ¿Cuál era la golosina favorita? La paleta. La paleta. Digo, Les estoy pasando el trapo. Quiero que este programa sea un concurso de series de los 80. ¿Y esta semana qué Les es? paso el trapo. ¿Y a esta todas. semana qué es? De la dulzura. La semana de la dulzura. Ahí está. ¿Cuánto aumentó la paleta? ¿Cuánto? 6.791%. Y solamente en un año 190% la paleta. No sé si la chilindrina Chupetín, la podría conseguir. Exactamente. Sí, era una paleta, digamos, pero un chupetín. Efectivamente. Doña Florinda, Vamos. ¿qué hacía? ¿Qué le daba? ¿Qué le ofrecía? Una tacita a- de café. Muy bien. Tomás. Muy bien. Muy bien, vos y Vos- son ahí está, nuestra delegada. Nombrá elementos y el botón imaginario, tenemos que apretar el botón imaginario y ganamos. Dale. Por favor, ¿me podría hacer pasar a tomar una casita Sí. de paseo? Pase usted. Dale. Después de ustedes. Dale. Bueno, ¿cuánto aumentó la tacita de café? Bueno, aumentó 7.748% la tacita de café. ¿Cuánto? 7.748%. Si alguien se Una sumó locura. recién, ¿de Una qué año a locura. qué año aumentó eso? Del 2011 al 2023. Eso es lo que aumentó en el acumulado de la tacita de café. Uno de los productos que efectivamente más aumentó dentro de lo que es la canasta básica alimentaria en Argentina. Y la canasta de ama de casa, digamos, vinculada con Doña Florinda, pasó de 5.504 pesos a
14.000 pesos. Es decir, aumentó 1.978%, pero por debajo efectivamente de lo que pasó en el periodo ese de la inflación. Vamos a otro personaje. A ver. El profesor Girafales. Amado. Amado, por favor. Hágame un ta. Hágame Un día fui a comer a un boliche de Avenida Corrientes y estaba en la mesa de al lado. No, pero no bueno. me animé a decir. ¿Cómo no? Adelante, Dipachi. ¿Qué pasó con el salario docente? ¿Qué? Pasó de $580 a $313 hoy. Cayó 45% el salario docente en términos reales. ¿Qué pasó con la educación de los profesores Girafales que están del otro lado? En las pruebas PISA en el año 2012, que hace el OCDE, Argentina estaba en el puesto 69 de 65 países que formaban la medición. En el 2015 quedamos excluidos por el OCDE porque se dictaminó que Argentina seleccionaba las escuelas para establecer los exámenes. Quedó excluido de la medición. En el 2019 volvimos al OCDE. No nos fue tan bien. De 79 países evaluados, en lectura nos fue 63, el puesto 63, matemáticas 71 y en ciencia 65. Muy, pero muy preocupante lo que pasa en la vecindad del Chavo, sabiendo que la educación es el capital humano del futuro, efectivamente, de nuestro país. Bien. Tenemos más personajes. A ver, ¿qué personaje? El señor Barriga. Sí, claro. Señor Barriga. Nadie se hace cargo acá. Efectivamente, tenemos dos actores. De un lado, acá tenemos lo que ha hecho la clase política. De un lado, del lado derecho de la pantalla, al que cobra la renta y el otro al inquilino. La síntesis de la ley de alquiler. Exactamente. Por eso lo trajimos. Por eso lo trajimos en el día de hoy. ¿Qué pasa? La renta promedio del señor Barriga, digamos un alquiler promedio en el 2011 era de $511. Hoy es de $288, cayó 43,5% en dólares la renta del señor Barriga. Ahora, ¿qué pasaba con don Ramón? Que es aquella que le iba a cobrar la renta. Generalmente debía 11 meses don Ramón de renta, unos cuantos. No sé cómo hacía para levantarlo. Pero es incobrable, prácticamente. Bueno, lo agarró la ley de alquileres. Claro. Sin ley, el don Ramón en esta vecindad, del 2011 al 2020, la inflación fue de 1.574%. La inflación, 1.574%. Los alquileres habían aumentado 1.125%. Es decir, los alquileres aumentaron menos que la inflación sin ley. Ustedes que pusieron la ley de alquileres, sin ley los alquileres aumentaron menos que la inflación. ¿Qué pasó con ley? Con lo que pasó hoy en el Congreso y ahora podemos analizarlo. La inflación fue de 470%. Del 2020 a 2023, el alquiler aumentó 595%. Con ley, los alquileres aumentaron más que la inflación del periodo. Lo jodieron a don Ramón. Lo jodieron a don Ramón, efectivamente. ¿Qué pasó hoy en el Congreso? Quisieron llamar a poder tratar el tema para derogar la ley. Bueno, lamentable, porque efectivamente no se pudo tratar. Digamos, los votos en contra para tratarlo fueron negativos. Se va a tratar el 23. Después vamos a hablar de eso. El Frente de Todos, hoy Unión por la Patria, no acompañó. Creo que tienen el número para tratar la ley igual. Pero esto va aparte. Adelante. Bueno, vamos a Doña Clotilde, la bruja del 71. Sí. La bruja del 71. Y también podríamos a un personaje que poco apareció, Doña Nieves. ¿Te acordás que las dos? Sí. Era la bisabuela de la Chilindrina y la abuela de don Ramón. Bueno, ¿qué pasó con la jubilación de Doña Clotilde? 2011, $485. Hoy, $179. Los amasacraron. A los jubilados, Doña Clotilde, representada en esta serie, cayó 16%. Probablemente, Diego, don Ramón cobraría un plan potenciar, que en el día de hoy, de julio, los que cobran, sería de 43.993 pesos. Pero María Tolosa Paz determinó que se cobre medio aguinaldo por el potenciar trabajo, por lo cual tendrías que sumarle 21.996 pesos. Hoy, don Ramón cobraría en ventanilla 65.989 pesos. Eso es lo que cobraría don Ramón. Si me dejás, quiero cerrar con una frase por la vecindad del Chavo, pero es de 169 años atrás. Por favor, si necesitas música, pedí lo que vos necesitas. No es fácil. Luces tenues. No es necesario. Juan Bautista Alberdi. Bien. Hablaba de la vecindad del Chavo en aquel momento. No existía el Chavo, pero hablaba de la vecindad del Chavo. Nuestra actual hipoteca es la hipoteca romana y feudal, decía Juan Bautista Alberdi, que solo miró a mejorar la condición del fisco, el Estado, del menor, de la mujer, del desválido, por privilegios que destruyen la igualdad civil. Eso es lo que decía en aquel momento en esta vecindad. En nombre de la caridad, mal entendida y poco ilustrada en medios económicos, de curar el mal de muchos por la riqueza y bienestar de todos, el capital y el capitalistas
fueron a sus ojos simples explotadores usurarios. Bien. Indignos del amparo de la ley y el beneficio de la igualdad. En Argentina, en esta vecindad, en estos 168 años, efectivamente tenemos menos ricos que son ahora más pobres y más pobres que son indigentes. Dipache, del Chavo del 8 a Alberdi, solo vos. Te felicito. Sin ninguna duda. Muy bien, gracias. Gracias. Y entonces fue que alguien dijo, ¡aló! Revienta la bailanta. Dirección Enrique Segoviano faltó. Enrique Claro. Y sí, impresionante. Tremendo. Mírelo, 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 ¿Quién era? Godínez. Godínez. Que era el hermano ese era difícil. del Chavo. Ese hacía Era el bolo hermano. nomás. Ese hacía bolo Claro. nomás. Pero se la llevaba el hermano de Roberto Gómez La iba a Bolaño. perder Tarico esta. Y después hubo un Claro. juicio tremendo entre los herederos Sí. del Chavo, se pelearon todos, Y sí, peor que, claro. todo peor que la tumba de Tutankamón, todos muertos, Sí. todo un desastre. Claro. ¿Cómo La era venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Está bien. Claro. frase. Y sí, y sí. Y Kiko, ¿no? Impresionante. ¿Cómo era Kiko? Kiko está, Pablo de León está No, Kiko, impresionante. Ahí está. Mira, chavo, yo tengo una cota de jamón y tú no. No, bravo, Kiko, bravo. Sí. Bravo. Un pibe sobreprotegido ahí, Y sí. que le faltaba ir a la... Sí, muy bien. Claro. Chusma, chusma. Discriminador. Todo también. hoy sería Bravo. estigmatización, todo eso. Sí. La donda del INADI de la donda hubiera pasado por ahí. Pero no quedaba crecimos nada. fuerte viendo eso. Crecimos fuerte. el dinero Era Oye, pobre- Lozano, ¿no es cierto? Claro. Eso era una la Lo cosa de sana. Rondamón y Barriga es lo que hace Massa con la cristalina. Claro. Ya te voy a pagar la semana que viene. Rolea. Claro. Ahí. Sí. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Si me tengo que poner los cortos, me los pongo. Y sí, claro que sí. ¿O te pensás que no me tienta el bronce a mí, Diego? Sí, pero hay una altura en la vida donde uno va por el bronce. Y si ya el oro está, tiene que ir Mirá, por me el llegó bronce. la época de ir por el prestigio, que no es la pinturería, ojo. A esa voy siempre a comprar negro azabache. No, para el pelo no. Una latita de 1 litro, chau, canas. Para que Lilita no te acuse de viejo, ¿viste? Claro. Me anoto Ah, porque- como candidato a futuro ministro. Yo me anoto. Así, chapa y pintura. Y why not? Devolver un poco. Si como economista junté... Con los No newsletters. quiero ser fanfarrón, pero bueno, claro. Sí, toda. Arafue. Claro, Sí, pero por siempre. supuesto. Patriota, pero no boludo. Claro. Sí, claro. Tampoco la pavada. Primero la familia, siempre. Siempre. ¿Escuchaste? Siempre. Sí. ¿O acaso está mal tener guita? Hacer guita. Fundamental de entender. Cambiemos el chip, viejo. Basta de porque es culpa por tener, justamente- diría Pichetto. Basta de culpa por tener. Por culpa de esa mentalidad de estamos acá. A la Argentina que se viene, sea Patricia, Horacio, Mongo Picho, paren la oreja que es importante a la Argentina que se viene. Hay que ponerle un cartel enorme que diga, está bien ganar guita. Sí. Sí. Una remera. Bueno, Y ese es un cambio repetírselo a la cultural, gente sí. todos los días. Todos los días. Claro. Hay que hacer docencia. Basta de la cantinela, de sospechar del que cambia el auto, de ensalzar al típico que viaja en bondi, del Pepe Mujica revolviendo sopa. Basta. Todo bien con la solidaridad, me cae 10 puntos. El rasta solidario ese que invitaron ustedes el otro día. Está bien. No, sí. Dije a Manuel Me llevo Lozano. bárbaro con el Papa, pero de esta vamos a salir con más capitalismo, no menos. La pregunta del millón es, ¿los argentinos nos bancamos? ¿El capitalismo en serio? ¿Vos qué pensás? Deberíamos, pero no sé, hay una Sí. cosa... Alguno dice, si hubiéramos sido un poquito más protestantes y menos... No, La marcha bueno, dice combatiendo el capital. Sí, Claro. sí. Claro. Te lo digo así, como armenio, un sistema donde la gente pueda traer el verde, pero también pueda sacar.
Donde la propiedad privada no se discuta, donde una minera no es sinónimo de ejército de ocupación, porque ya me veo que ganamos y los mismos de los nuestros empiezan, no que petróleo no que litio no que fracking no, uy pobrecito los salmones, uy cuidado con los pHs, no jodamos. Cuidemos los pHs, ¿no? Un abrazo simbólico alrededor de una manzana en Chacarita, ¿no? Sí, no, guarda, que esto es un edificio histórico. Se cae a pedazos, boludo, una viga te va a partir el marulo. No, pero es histórico. Pero déjame de joder. Si no para digo cambiar viva los la vagones pepa. del subte A, casi llaman a Amnesty International. Vamos, Como bueno, si fueran las últimas ballenas, no. eran los vagones de madera del subte A. O sea, ¿te un acordás, poquito, Melco? porque seguimos así. Vamos a terminar la vecindad en el barril y nos van a comer los piojos. Sí. No, qué romántico el barril. Pero estás ahí. Tenés que hacer el Kama Sutra para entrar adentro del barril. Bueno, bueno, claro. Dame comodidad, claro. Esas. Ya fui de campamento, y carpita, todo llovía. Uy, qué lindo, la romántico. cantimplora Ahora, toda all babiada inclusive. que había que compartir, todas esas cosas. Ya, eso es para una edad. Y sí. Eso, diría el Chavo. Claro. Se quedó. Ya pasamos. Bueno, Melco. Sí. Melco, Bueno. muchas gracias. Dale, que va. Dale. Seguí así. Sí, ahí vamos. ¿Me acompañan? Voy a ir a buscar a Rolo Barbano y voy a cambiar completamente de tema y de ánimo, porque ahora se conoció una secuencia de fotos que muestra qué hicieron con Cecilia y qué pudo haber pasado ahí, que va trayendo claridad acerca de toda esta muerte tan triste, tan dramática y llena de ribetes espeluznantes. Rolo. Diego, lo que vamos a ver ahora es un auténtico documental del asesinato de Cecilia, de sus protagonistas, de sus responsables y de la forma en la cual encubrieron lo que hicieron. Cuadro por cuadro, los investigadores tienen el minuto a minuto de lo que iba a ser el último día en la vida de esta joven de 28 años. La secuencia que les vamos a mostrar empieza a las 9:16 de la mañana, que es el horario en el cual llegan a la casa del clan Sena tanto Cecilia como su pareja, César Sena. La primera imagen los registra a los dos llegando por separado. En realidad es una cámara que capta el momento en que van entrando uno atrás del otro. Eso blanco que ven ahí es la camioneta de César Sena. ¿A qué casa van a entrar? A la casa del clan Sena, a donde viven Emerenciano Sena y Marcela Acuña, los suegros de la víctima, que no estaban en ese momento en la casa. Ella llega en la camioneta de César después de haber pasado la noche en un motel. 9:16 ingresa Cecilia, la sigue unos pasos más atrás su novio, César Sena. Cecilia no va a salir nunca más de esta casa. Por eso es tan importante esta cámara que filma el ingreso, pero que no filma jamás la salida de Cecilia. Sí la de otros protagonistas. César Sena va a salir a media mañana, va a ir hasta el barrio Emerenciano Sena, donde estaban sus padres en un acto político, va a volver a la casa y a las 12:16 del mediodía, quienes se van a sumar a quienes estaban en la propiedad son Emerenciano Sena y su mujer, Marcela Acuña. Se ve esto en la siguiente imagen. El momento que, según los investigadores, es la hora cero del crimen de Cecilia. ¿Cuál es la casa de los Sena? La casa de los Sena es esta. Esta es una de las entradas a la cochera, al lado está la otra cochera y esto que ves acá es la Toyota Hilux último modelo que manejaba Emerenciano Sena. Ahí iba el político, el diputado al volante, candidato a diputado, y la precandidata a intendenta de Capitanich como acompañantes. A partir de ahí empieza la cuenta regresiva en la vida de Cecilia. Para los investigadores, en los 48 minutos que siguieron al ingreso de Emerenciano Sena y de Marcela Acuña, ocurre el asesinato de Cecilia. ¿Cuándo terminan esos 48 minutos? A las 13:01.
Ahora vamos a ver la imagen de la cámara, de la misma cámara de seguridad. Esta es la casa de la familia Sena y ese que ven ahí es César Sena, que está abandonando la escena del crimen. Tiene un cambio fundamental, César Sena. Es esa mancha blanca en el zoom, pero esa mancha blanca que se ve es César. Este es César, que tiene un cambio fundamental en su fisonomía. Ya no está impoluto, impecable. Tiene rasguños en el cuello. Los rasguños que creen los investigadores le produjo Cecilia defendiéndose. Y hay otro dato fundamental. Cuando abandona la casa a las 13:01, lleva no solo su teléfono celular, sino también el de Cecilia. Por eso los investigadores creen que a las 13:01 Cecilia ya había sido asesinada. En el lapso previo estaban los tres en la escena del crimen. Por eso los investigadores dicen los tres son coautores. Emerenciano Sena, Marcela Acuña y César Sena, al quien evidentemente sus padres mandan a mostrarse, a exhibirse. No tenían en cuenta que los testigos que lo iban a ver a partir de ese horario iban a notar los rasguños. A partir Además, de Rolo, momento, perdóname, son rasguños que son muy visibles. recontra visibles. Muy visibles. De hecho, se van a ver en un acto de campaña que hacen un rato más tarde los Sena. A partir de las 13:01 lo que comienza es el encubrimiento del asesinato de Cecilia. ¿Qué va a hacer Marcela Acuña en esos minutos? Iba a preparar todo para que se borraran los rastros. Y ella, 16:54, va a salir de la casa familiar junto a Emerenciano Sena. Van a abandonar la escena del crimen como antes había hecho. ¿En la camioneta? En la camioneta blanca, en esta Toyota Hilux que aparece acá en pantalla, se van a ir. También se van a mostrar, van a ir a la pintada de un mural. ¿Quiénes van a llegar? Los empleados de mayor confianza que tenían Emerenciano y Marcela. Va a llegar Gustavo Obregón, 17:05. Es el hombre encargado de los trabajos sucios del clan Sena, el jefe de la guardia pretoriana que tenían a su alrededor. Acá lo ves, Diego, hablando por teléfono celular. ¿Con quién va a hablar? Los investigadores ya establecieron que en ese momento va a hablar con su esposa, con Fabiana González, la mano derecha de Marcela Acuña, que le va a preguntar qué está pasando y él, según testigos que estaban en la casa trabajando, que escucharon lo que decía Obregón, le va a decir, pasó lo mismo de siempre. Él se va a quedar unos minutos más en la puerta de la casa y luego va a ingresar a buscar el cuerpo de Cecilia. ¿Quién va a llegar unos minutos más tarde al mismo lugar, al mismo escenario del crimen? Fabiana González, la esposa de Gustavo Obregón, la mano derecha de Marcela Acuña, que llega en su moto. Previamente Marcela Acuña la había llamado y le había dicho, sacá a las empleadas que están en la casa. Había una que estaba planchando, había otra que estaba haciendo limpieza. No están involucradas estas dos mujeres en todo lo que ocurrió, en el hecho de sangre que ocurrió ahí adentro. Y Fabiana González tenía como misión sacarlas del lugar para lo que iba a seguir, que era reducir el cuerpo de Cecilia. ¿Pero esas empleadas estaban cuando fue asesinada Cecilia? Ellas estaban en la casa, pero no vieron ni escucharon nada. Sí escucharon a Gustavo Obregón cuando ingresa a la casa, cuando con la linterna de su celular empieza a buscar algo por los distintos cuartos. Creen los investigadores que era el cuerpo, que ya le habían dejado acondicionado para que él procediera a la parte siguiente del plan, que era trasladarlo a otro lugar, y va a hablar por teléfono dentro de la casa y las empleadas lo van a escuchar y lo van a contar a los investigadores. Por eso estas dos mujeres no están bajo sospecha en este momento. ¿Pero esas empresas estaban ahí cuando se produjo el asesinato? Estaban, pero creen los investigadores, en una habitación separada de aquella. ¿Es una casa muy grande donde se podría evitar? Es una casa de 2 plantas, donde podría perfectamente haber estado gente que no tuvo nada que ver con el asesinato. Son dos mujeres que estuvieron ahí hasta que llega Fabiana González y le dice, váyanse. Les paga el día y las raja del lugar. Creen los investigadores que ellas fueron testigos involuntarias de parte de lo que ocurrió. Bien. Sobre todo del encubrimiento. Seguimos. ¿Qué sigue a continuación? A las 19:27, Obregón y César, la mano derecha del clan Sena, y César, el hijo de Emerenciano y de Marcela Acuña, cargan el cuerpo la camioneta de Cecilia culata. en la camioneta. La camioneta de César
primero estaba mirando hacia la calle, luego él la va a meter marcha atrás en la cochera y lo que se va a ver en esta filmación es cómo entre Obregón y César cargan bultos en la parte trasera de la camioneta. Lo que creen los investigadores es que lo que estaban cargando era el cuerpo de Cecilia. Aún no se sabe si estaba entero o si ya habían comenzado a destruir el cuerpo dentro de la casa. Lo que es seguro es que a las 7:27 Obregón y César van a partir. César en la camioneta llevando el cuerpo de Cecilia y Obregón haciéndole de escolta en su propio auto, un Citroën C3 que también se ve en esta filmación, que está filmado estacionando y luego arrancando. Acá está arrancando la camioneta de César, llegando el cuerpo de Cecilia. La caravana, esta caravana tan tétrica, va a hacer un alto en una estación de servicio, donde Obregón va a comprar nafta. De allí Clarísimo. van a ir a la chanchería de la familia Sena, donde, según contó el propio Obregón, van a poner estas bolsas, el cuerpo de Cecilia, sobre maderas de quebracho, lo van a prender fuego y luego ellos dos se van a ir a comer un guiso junto a Merenciano. ¿Esto de dónde y a proviene Marcela. toda esta información con estos detalles? ¿De las declaraciones? De las declaraciones y de las filmaciones, algunas de las cuales todavía no hemos visto nosotros los periodistas, pero sí tienen los investigadores. Después de haberse desprendido del cuerpo de Cecilia, de haberlo prendido fuego, de haber ido a comer un guiso, Obregón y César van a regresar a la casa familiar. 22:41. Ya gran parte del encubrimiento estaba en marcha. Todavía les faltaban algunas cosas. Deshacerse de la mochila, deshacerse de algunos muebles que quedaron manchados de sangre, pero la secuencia fatídica que ubica a los responsables del crimen y del encubrimiento en el crimen está grabada acá y se las acabamos de mostrar. Rolo, muchísimas gracias. Si me acompañan, vuelvo entonces a la mesa con mis compañeros y Pablo de León y sus clics de campaña. Vamos a repasar acá con todo el equipo. Carolina Lozada a la izquierda, Maxi Puyaro del otro lado, precandidatos a gobernadores. Lozada volvió a ir y dijo: para ir contra el narcotráfico hay que tener las manos limpias y no tener muertos en el placard. Durísima contra Maxi Puyaro. Además rompiendo puentes para después de las PASO. Claro, que es lo que ella rompiendo dijo. los puentes. No voy a apoyar, y acá hay una discusión interna en el resto del país que es, bueno, todos los que pierden eventualmente no van a apoyar al que gana. Jessica. Sí, acá se cruza básicamente una línea que tiene que ver con una acusación de vínculos con el narcotráfico. No es, no comparto tu mirada sobre la economía o sobre la seguridad o sobre los piquetes. Es más allá. En una elección que Juntos por el Cambio tiene todas las de ganar, porque el peronismo está mal, está dividido en 4 candidatos y todo indica que va a ganar Juntos por el Cambio, pero esta pelea está siendo muy fuerte. El que acaba de dar su apoyo a Carolina Lozada es Mauricio Macri. Digo, están todos jugando fuerte en Santa Fe, que es una provincia importante, pues es el 4º padrón electoral del país, y todo indica que va a cambiar de color político para el próximo mandato. Bien, Pablo de León, más. Muy bien, bueno, a ver, pasemos al otro campamento, el oficialismo. ¿Quiénes se muestran amorosos, tirándose corazoncitos y emojis? Hey, saludos a lo Di María. Son Massa y Máximo. ¿Por qué? Porque Máximo estuvo en un acto en Lanús y salió a decir que, bueno, una vez más dijo que Cristina está proscripta y dijo que el fondo quiere quebrar al ministro de Economía y al candidato presidencial, con lo cual en los cierres de listas no fue muy generoso Máximo con nada que no fuera la cámpora, pero si hay alguien que se llevó un par de diputaditos, aparte del presidente, es Sergio Tomás Massa, que se llevó un par de diputados nacionales. ¿Cómo trabajó ahí, creo que Massa, el vínculo con Máximo o ambos? Porque partieron de una desconfianza absoluta y ahí fue cultivando Massa el vínculo con Máximo, que tuvo su punto culmine en el viaje a China. Sí, es un vínculo que viene por lo menos desde el año 2017, cuando Sergio Massa ya rompe el diálogo con el gobierno de Cambiemos y empieza de a poco a tejer una relación personal con alguien que, dicho por dirigentes del propio kirchnerismo, tiene alguna dificultad para las relaciones interpersonales.
Máximo Kirchner. Sí, claro. Digamos, es muy repetido entre dirigentes que incluso lo quieren, le tienen cariño y dicen, es complicado en el mano a mano hablar, discutir, tiene una forma de conducción extraña que por momentos desaparece y se repliega, por momentos tiene posiciones caprichosas, o sea, con lo cual Massa lo ganó desde lo personal, pero esto no es inocente. Son socios políticos en muchas cuestiones, Sí. por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, y yo creo que también una cuestión psicológica, esto es un análisis, que no le es competencia directa, porque Máximo Kirchner repele, por ejemplo, a perfiles como Axel Kicillof, que es como un hijo de Cristina, claramente, Guado de Pedro, son generacionalmente sus competidores. En cambio, Massa es otra cosa, es otro producto. Otra liga. Claro. Entonces ahí lograron una sociedad como lo logró Máximo Kirchner con Insaurralde, específicamente en el conurbano. ¿Qué fortaleza tiene esa sociedad, siendo que ninguno de los dos son básicamente leales ni siquiera a sí mismos? Digo, ¿qué fortaleza te puede dar Massa, que dijo todo lo que sabemos que dijo y que después hizo todo lo que sabemos que hizo? Bueno. ¿Qué fortaleza te puede dar? Me digo, ¿cuánto les dura? Cristina ¿Ustedes dijo, pueden asegurar cuánto les dura? Cristina dijo hace poco en un reportaje que los agravios duran 6 meses, ¿no? Prescriben a los 6 meses. Bueno, Sí. así explicaba lo de Alberto y así explica el autor de la frase de vamos a barrer a los ñoqui y la cámpora a esta relación que tiene Massa con dos personas muy distintas, pero con los que se sienta y se pone de acuerdo. Pero entonces- Massa e Insaurralde. Pero siendo así, entonces hay que creerles por 6 meses. O sea, 6 meses hay que ver qué Hasta pensás ahora. Duró. Yo pensé que iba a durar, esto se iba a romper antes, sobre todo por la posición de Massa respecto a la economía, la relación con el fondo. ¿Esto dura si pierden? No, si pierden, al primero que le van a pasar una factura, que ya hay muchos que la Obviamente. tienen, el 14 de agosto si les va mal a la provincia, es a Máximo Kirchner. En la provincia de Buenos Aires hay mucho enojo con lo que hizo, con los cierres de listas, con lo cual sí, hay ¿Pero una qué hubieran derrota. hecho? Porque yo lo que veo es mucho reclamo, pero a ver qué harías. Desde hace muchos meses, que yo te diría 1 año y pico o 2, el reclamo Alberto Fernández es que tiene que hacer algo diferente. Pero no es muy claro, y estoy hablando ahora de Alberto, pero el mismo tema para Máximo es, no tienen repertorio, porque no hay un plan, No, porque pero no está poder lo preparado que el kirchnerismo discutieron. para gobernar en un contexto de agotamiento del ciclo kirchnerista populista. Está agotado, entonces el repertorio no funciona. Pero acá ni siquiera es idea, acá es la disputa de espacio de poder. Punto. Pero Terminó ahí lo que es interesante es que delegaron, o Cristina delegó en Máximo Kirchner, que no se caracteriza por la construcción de poder, a construir en un escenario sumamente relevante, importante en estas circunstancias para el peronismo, para el kirchnerismo. Bueno, fue el peor vocero de Cristina en el territorio más sensible. Y además, como Provincia de decías, Buenos Aires. Exactamente, la provincia de Buenos Aires, pero porque Máximo Kirchner no tiene como característica la construcción de espacios de poder. Ha roto cuánto espacio ha encabezado. ¿Vos querés lo mismo? Sí, de hecho, al cierre de listas había que salir a alivianar cuestiones que pasaban con Máximo Kirchner. La propia Cristina Kirchner ha intervenido en un par de cuestiones que no quiso hacer demasiado visibles porque ella actúa como madre todo el tiempo. Esto es así. Y en serio lo digo. Y él actúa como pero- hijo diciéndole, mamá, Sí. venía a la campaña, Y mamá, bueno, venía a la y campaña. Sí, pero ¿a vos te cabe alguna duda que Máximo Kirchner tiene el poder que tiene porque es hijo de Cristina Kirchner? Ninguna. Ah. Bien, siguiente, Pablo de León. Bueno, y vamos a otra foto que veremos el día viernes. Esta foto es extraña, ¿por qué? Porque Horacio Rodríguez Larreta va a ir a Córdoba, donde quedaron algunos ruidos tras la elección, en la cual pocos días antes de que Luis Juez fuera a una pelea contra Martín Yayora, que perdió y que fue elegido el discípulo de Schiaretti, Larreta decía que quería sumar a Schiaretti, junto con su gente, Randazzo, Bocio, al esquema de Juntos por el Cambio. Esto no pasó y Larreta va a ir el viernes y se va a sacar la foto con Rodrigo Loredo, que tiene una característica. De Loredo es un radical muy particular que se referencia a Martín Lustó en Evolución en su agrupación, pero que se lleva muy bien con Macri. Es más, ha ido a comer cada vez que viene a Buenos Aires, va a comer a la casa de Macri, dicen que Macri lo invita a sushi. Entonces va a suceder esta foto. Larreta va a Córdoba, a un lugar en el cual algún ruido hay, algunos le dicen, mirá que Patricia está fuerte, él va a ir y se va a sacar una foto con De Loredo, mientras Macri ya está en Europa en una actividad de FIFA que lo va a alejar en términos geográficos. El teléfono de Macri va a estar muy activo en todo lo que sigue y en toda la interna y en esta pelea totalmente expuesta. Bueno,
una foto en la cual algún corazoncito va a haber entre Larreta y De Loredo. ¿Qué le dicen los asesores a Patricia Bullrich? ¿Anda a pescar votos del medio o profundizá tu condición halcona? Profundizá tu condición halcona. Y es la Bien. principal beneficiaria de que pierda fuerza la figura de Javier Milei. Lo dijo hoy Carlos Kikuchi, que es el armador de Milei, en un tuit. Él básicamente diciendo hay ¿Eso operaciones. era Kikuchi, el armador? No, es. Es todavía no lo Es todavía, y de hecho hace un par de horas hizo un hilo de tweets diciendo que había operaciones en su contra y una de las razones tenía que ver con que, bueno, terminaba perjudicando a Patricia Bullrich su figura. Era una explicación política, yo lo digo al revés. Patricia Bullrich cree que puede sacarle a Milei y está en ese sentido profundizando el Yo tema. veo un endurecimiento aún mayor del discurso. Las amenazas contra los sindicatos más fuertes. Tuvo ayer Luciano Laspina, que hasta amenazó con la obligatoriedad de la contribución. El asesor, etcétera. Patricia tiene un asesor, su Durán Barba es Derek Hampton, que es un salteño, que es un discípulo de Durán Barba. Y es un hombre que le dice seguir por ahí, ratificar esa línea dura. Y no por nada pasa esto de las universidades, que fue un fallido, pero fue dura con eso. Y lo de ayer, de los piquetes, y lo de ir contra la ciudad de Buenos Aires y contra Soledad Acuña por el tema de las clases. La línea va a ir ahí. Y me dijo alguien muy cercano, cada día va a ser peor esto en el sentido de marcar diferencias respecto de Larreta. Bien. Y Horacio Rodríguez Larreta. No, Larreta sigue esta línea de que es lo opuesto en el sentido que él propone que todo lo que define para llevar adelante tiene que ser a través de un diálogo con otros sectores, o sea, propone un mismo lugar para llegar que Patricia Bullrich, pero un modo completamente diferente. Eso quizá lo desdibuja cuando se pregunta qué es más atractivo para el votante. Estoy hablando no solo de acá en la ciudad de Buenos Aires o de la provincia, sino mucho en el interior del país. El primero que surge es el nombre de Patricia Bullrich, porque tiene más fuerza lo que dice. Claro. Y ¿Y tiene con una Morales no identidad. busca compensar un poco esto, Larreta? Lo que pasa Con es que todo lo que de ocurrió en Morales Jujuy. le funcionó muy bien lo de Jujuy, pero es algo que tiene un tiempo en la agenda y después ya un poco se desvanece. esa Este es el cuestión. tema también, la necesidad del alto consumo de hitos, de eventos para consolidar identidades. Todo se gasta rápido. Jujuy, ¿hace cuánto fue? ¿5 años? No, fue hace 2 semanas. Sí. Igual Sin embargo, en la dinámica de la información... La presencia de Morales como vice, de Expert como candidato a senador, de Pichetto como el candidato a diputado, vos decís, bueno, acá tiene una foto fuerte, casi... Y un frente duro. Que Bullrich no tiene candidatos de ese tenor, pero lo que sorprende es que Larreta, cuando habla, aparece el hombre del diálogo y cuando muestra a sus candidatos en los últimos tiempos, son halcones. Acá hay una cosa medio extraña que hay que ver si después lo paga con pérdida de votos por no ser claro, ¿no? Bien, finalmente, ustedes recuerdan que abrimos el programa sobre un hecho que es la no ley de alquileres, porque no funciona, y dijimos que hay 250.000 unidades menos, gracias o por culpa de la ley de alquileres. Bueno, a pesar de el rechazo de algunos bloques, está, ahí es ese pedido de sesión especial por tema alquileres. Esto va a ser el 23 de agosto. Sí. Esto se aprobó, la lista de los firmantes. No firmó el Frente de Todos, hoy Unión por la Patria, no quiso firmar. Firmó Mario Negri, Ritondo, Juan López de la Coalición Cívica, Carla Carrizo de Evolución Radical, Carlos Gutiérrez de Córdoba Federal, Luis Di Giacomo de Provincias Unidas, Javier Milei de La Libertad Avanza, Carlos Zapata, Ahora Patria, Paula Omodeo, Margarita Stolbizer, José Luis Espert, Marcelo Orrego, Alejandro Rodríguez de Interbloque Federal. Bueno, entonces va a haber una interesante. sesión, van a buscar el número para hacer que intentar derogarla, supongo. Es interesante que haya firmado Milei porque la verdad que no tenía una posición y porque tenía con la charla que teníamos antes de qué posición tenía Milei en un tema que
sus diputados no tenían la posición. A mí me parece importante, interesante que se suma. Está claro que esto lo han movido Cristian Ritondo y Mario Negri para tratar de generar este consenso. Son las personas que tienen la llave de hablar con otras fuerzas, pero es un dato importante que Milei se sume a esto. No, y ahí puede ser una foto que adelanta, colaborando, dos bloques colaborando, que es el de Milei, de Libertad Avanza, con el de Juntos por el Cambio. Es más que eso porque estaba contando, 13 bloques, todos menos el bloque del oficialismo firmaron esto. Claro. Y la izquierda, básicamente. supongo. Sí, no aparece la izquierda, pero bueno, el resto de los bloques están y me dicen desde la oposición que tienen número del 129 del quórum, ya lo tienen. Bien, les regalan, para mí, humildemente, Unión por la Patria, les regala el gol, porque si la derogan van a meter un gol. Vamos a hacer una tanda, por favor, sí. Se va a transformar, o lo van a intentar transformar en un acto donde mostrarán unión y comunión. Va a ser en la inauguración de un tramo del gasoducto. ¿Quién va a estar, Pablo de León? Massa, Cristina y... Alberto. Se vuelven a encontrar en un mismo ámbito Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Vamos a ver cómo resulta este reencuentro, si hay agarran el micrófono y empiezan a pasarse facturas. La excusa cuál es: que Sergio Massa, el ministro de Economía de este gobierno, del gobierno de ellos dos, es el candidato presidencial. Hoy mostrábamos la reunión de los gobernadores. Están saliendo todos, Guado, Massa, todos con tuit diciendo la unidad del peronismo. Bueno, ¿qué fue? Diciendo en el 2019 nos juntamos y ganamos, ahora nos juntamos y ganamos, y el macrismo, que fue el que no hizo el gasoducto, se están peleando. Bueno, como antes decía Jessica, esto es ficción, tiene mucho lío, mucho ruido, hay heridos, hay que estar mirando y hay que ver cuánto pueden efectivamente este gobierno con esta inflación y con esta pobreza juntar. Van a mostrar porque abren la canilla del gasoducto. Bueno, pero este gasoducto, en realidad, separaron las obras porque impugnó este gobierno la continuidad de las obras. ¿Por qué tema? No, porque querían cambiar la modalidad y que fuera una presencia del Estado, con lo cual lo que había empezado desde el punto de vista administrativo durante la gestión de Macri fue un borrón y cuenta nueva. Arrancó el proceso durante el gobierno de Alberto Fernández con muchas demoras y con mucha interna entre Alberto Fernández y la finalmente, la famosa, las chapas gate. ¿De dónde vienen las chapas? 2 años de demora que además hicieron que costase muchísimo más, porque hubo que hacerlo muy rápido. Y ahora quieren simular que están todos juntos, que por ejemplo, esa foto permite que esté Techín, porque Techín tiene que ver con esta obra. Claramente voy a decir, ahora, de repente ahora son amplios y Techín se puede sentar y Pablo Roca es aceptado. Bueno, está claro, nadie se cree que esto pasa ahora, y hace 15 días todos estaban criticando a los empresarios y al Círculo Rojo. Bien, Lucía. Veíamos en la foto inicial de Sergio Massa con los gobernadores a Alicia Kirchner, la gobernadora de la provincia de Santa Cruz, mientras en su provincia se van a cumplir 60 días de paro docente. Se dictó una nueva medida de fuerza por parte del gremio de 96 horas. Están reclamando una mejora salarial. Lo que están pidiendo es que el salario testigo se equipare con la canasta básica de la región, que está en 222.000 pesos, y el cargo testigo sin antigüedad, un docente recién iniciado, está en unos 135.000 pesos. Necesito preguntarte, porque no me resulta fácil escuchar. Son 2 meses sin... 60 días de paro, colegio, sin clases en la provincia 80 de días, Santa Cruz. más o menos. ¿Perdón? Que hasta ahora son menos 80 días. Sí, exactamente. Y con los paros no que iniciaron en febrero, a la fecha van a acumular 60 días de medidas de fuerza. El gremio docente, después del petrolero en Santa Cruz, es el segundo gremio con mayor representación y con mayor peso. Pero además, Santa Cruz viene muy golpeada en materia educativa, porque hay que acordarse que fue una de las provincias que más tardó en volver a la presencialidad tras la pandemia. Es una provincia donde los casinos abrieron primero antes que las escuelas, con un enorme también deterioro y problemas de infraestructura. ¿Qué dice la gobernación a cargo de Alicia Kirchner? Que hay una cláusula gatillo que tienen los docentes, que va actualizando prácticamente al ritmo de la inflación, y se les dio por decreto el 16 de junio un aumento del 4% para esta primera etapa y un 6% para julio. Pero así todo, lo que dicen los docentes es nada de estas normativas, de este acuerdo, de esta cláusula gatillo y estos aumentos, permite que la canasta, que el salario se equipare a la canasta. Bien, evidentemente no alcanza porque van 60 días sin clase.
Rolo Barbano, Emerenciano Sena tiene una hermana. La hermana iba a ir a la prisión y clandestinamente le quería llevar una carta con algunas indicaciones o puntos de vista. ¿Qué pasó? Marcelina Sena intentó entrar a la comisaría tercera llevando una carta y 2 pastillas. La carta la están viendo en pantalla. Allí Marcelina le dice que Marcela no declare porque los hunde a los 3. Esto es lo primero que le plantea. Luego le dice, mirá que está la posibilidad de un arreglo con una jueza de la Fiscalía. Les estoy contando literalmente lo que dice, obviamente o es jueza o es fiscal, pero habla de la posibilidad de un arreglo. El Poder Judicial chaqueño tuvo que salir a desmentir que la única jueza de garantías que hay tenga injerencia en la causa, pero esto está planteado. Y lo que también trató de decirle Marcelina Sena a su hermano preso en esta carta es, hacé show, hacé que te baje el azúcar, así te dan la prisión domiciliaria. Viene sosteniendo la familia Sena que Emerenciano padece de diabetes, que no puede estar preso, que le tienen que dar la domiciliaria. Te estoy diciendo textual lo que dice la carta. ¿Esta Dice, carta le llegó a él? esa carta la interceptó la policía junto a 2 pastillas que van a ser analizadas para ver si tenían algo que ver con esto de hacer show para generar algún cuadro de descompensación vinculado a la diabetes y forzar una prisión domiciliaria que hasta ahora no le han dado. Creen que no es casualidad que esto ocurra justo antes de este viernes, que es cuando le van a hacer una revisión forense a Emerenciano Sena para ver si ha lugar a esta prisión domiciliaria que está pidiendo o no, Diego. Bueno, muy bien. Rolo, gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. Ahora, a 2 voces. Hasta mañana.